Suscríbete a la Panterita. También racismo, tiene que estar fuerte con el tema de los que pasan en las gradas. Los de Rosario Central le tiraron un baleado Sí. a los de Sí. Peñarol, sumado a eso el tema de las piedras, El y piedras. los de Colo Colo le tiraron piedras a los de Cerro. Sí. No le hicieron gesto de mono, pero eso me parece mucho más grave que Claro, una y piedra la le gente de pegar en la cabeza a un Peñarol hincha de Cerro. y la gente de Peñarol reclama de que Central juegue sin público de acá hasta que aparentemente solamente le suspenderían una tribuna nada más. Entonces ahí está el mal humor de la gente de Peñarol, a Rosario Central. A un jugador le rompieron la... Le rompieron el ojo, Olimpia. 3 puntos del ojo. Marcio Olivera, el que era de Que Olimpia. jugó en Sí, Olimpia. sí. Pero él reaccionó izquierda. feo porque cuando él reacciona le tiran la piedra que muestran la Y piedra. claro, sí. Es terrible. Es Terrible. Y acá le iba a pasar el señor de 34 años y le dice, ¿eso qué? Pasa Argentina. ¿Qué es lo que me mira? No, estoy escuchando harto. Y yo le pregunté al comisario Leme hoy, en Urbana, que vos escuchás. Sí, claro. Por supuesto. Le dije, Después vamos a hablar algo de eso. Hay algo que Gustavito, un tema. Bueno, ¿cómo no? Ayer, Voy a terminar, por favor, porque y después nos metemos... No, puta carajo. Me salió del alma. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo Me gustaría S.A. preguntarle a Carlos qué es el esfuerzo que hacen y qué pasa con los equipos en Copa o en el campeonato. Eso que la posición de quienes jugaron, Carlos Quise, Germán, porque llama la atención en qué pocos segundos te liquidan el partido. Pasó con Nacional, por ejemplo. Pestañeo y chau. Ayer pasó con Luqueño. Y decía Carlos Quise confort, y es un tema que vamos a escucharlo en el monólogo de Carlos Alberto Quise. Cuando cargas Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeos por más de 150 científicos de todo el mundo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Por ejemplo, no sabíamos que 50 hinchas de Obarra rebotaron de Racing. No pasaron, volvieron. De los 19, uno portaba armas. Y hablamos primero con Lesme, el comisario Mario Lesme, y después con el comisario, y tenemos que hablar con la fiscalía, porque le estaban esperando a los fiscales de Villa Ayes. Y él dice, el que tenía armas, que metieron, como que no es de él, tiene 34 años. ¿Qué tenemos, Gustavito? ¿Qué es lo que es el primero? Lesme, atención a esto, pasó la frontera acá a Argentina. O sea, él entró a Paraguay. ¿sí? Y vos no estás concentrado cuando hablo. No, pensé que le habían atajado, que no lo No, ¿Cómo va a entró, entrar a entró. Paraguay con Te eso? repito, te concentrate. Otra cosa pasan, Germán. Y bueno, tendrían 50, no debería, pero- 50 hinchas rebotaron. O sea, no entraron. No, eso Bien. aparte, Sí, aparte. eso sí está claro. Aparte. De los 19 que estaban en el defensor y que pusimos en las redes sociales, hay uno que tenía el arma. Lo otro no sé qué tenía. Yo eso quiero destacar. Ayer yo estuve por el defensor del Chaco también y mucho control, buen control. En todos los sectores te exigían, incluso en el sector de prensa donde estuvimos, te exigían, había alguien que controlaba. O sea, ¿Está bien eso? Bien. El tema es, este señor tres tiene que barras, llamar barreras al de... fiscal, porque pueden ser 5 años de cárcel. Infragante, un arma, municiones. No es joda lo que yo estoy No, contando. bravísimo. Y mirá si le dejaban pasar y ocurría algo en el defensor. Así que no. ¿Quién habla primero? Vos escuchaste hoy, Germán Urbana, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos. Anoche fueron en el control que se hizo en el portón en los portones de la gradería sur. Fueron demoradas 19 personas derivadas a la comisaría acá de Segunda de Sajonia durante el desarrollo del partido. 15 por dar positiva a Alcotés, porque teníamos control de Alcotés en los portones de acceso, también hacia Luque, hacia el sector Luque, gradería norte, y 4 por tenencia de sustancias estupefacientes. ¿Y qué se encontró en poder de los hinchas, por ejemplo, de Racing? Bueno, el primer filtro fue en la entrada al ingreso del país, de Clorinda. Al pasar hacia el lado paraguayo, ahí se hizo un control estricto, ahí se incautó un arma de fuego, una pistola con un cargador y 14 cartuchos sin percutir en la carga de la pistola. Más sustancias estupefacientes tenía, y una persona demorada por ese caso. ¿Esa persona se hizo responsable del arma y municiones? Claro. Se encontró el cateo se hizo personal a cada uno con su pertenencia, y se encontró en poder de esta persona esos objetos. ¿Y qué dijo? Y nada,
su pertenencia, tenía su sustancia estupefaciente, su arma de fuego, incluso ahí se incautaron varias botellas de bebida alcohólica que ellos traían de trayecto, porque hay que tener en cuenta que ayer a las 15 horas ellos ya salieron de allá de su punto de partida. Y todo el trayecto ellos venían consumiendo bebida alcohólica y ayer a las 4, casi a las 5 pues, llegaron en la frontera. Y ahí ya se hizo todos los trámites y al pasar al lado paraguayo se hizo un cateo estricto y ahí se encontró el arma. ¿Llegó a entrar al país? Claro, hacia el lado paraguayo, ya hizo todas las migraciones, pasó al lado paraguayo. Y no se controló. Paraguayo, Déjame preguntarte, ¿ese control tiene que hacer Argentina o Paraguay en la frontera? Paraguay hace por su lado dentro del territorio nacional y Argentina por su lado hace en su territorio. Por eso te pregunto, para territorio sí. argentino no, para Paraguay sí, ahí ahí sí se encuentra el arma. Lado paraguayo se encontró el arma una vez que ingresó al país como para dirigirse al estadio. Sí, te entiendo, pero el lado argentino pase, el lado paraguayo ustedes paran. El lado argentino, ellos hicieron todos los trámites de migraciones, pasaron al lado paraguayo, hicieron las documentaciones y ahí nosotros las dejamos como antes de la partida al estadio. Y ahí se hizo un control estricto y ahí se encontró el arma. ¿Y qué es un señor grande, joven? ¿Quién es? Es un señor de 34 años. Ahora mismo tengo los datos en mano, pero te puedo facilitar si precisa eso. ¿Y qué intervino? ¿Dónde está ahora esa persona? Es la barra organizada, la hinchada organizada de Racing. Es de la barra organizada de Racing. ¿Y dónde está ahora este hincha, este barra? La comisaría de Falcón es la comisaría que está en la frontera y todo queda a cargo de la comisaría de Falcón y a cargo del Ministerio Público de Villa Alta, de la ciudad de Villa Alta. ¿Y cuánto eran en total aparte de este señor? Porque hay 19 demorados, ¿verdad? Bueno, esa persona hay que tener en cuenta. Al llegar acá en el portón, nosotros establecimos que los filtros en la gradería sur, en el portón número 10, ellos ingresaron, entonces ahí se estableció control estricto, cateo nuevamente, aparte de lo que se hizo allá en la frontera, acá en el portón de acceso, cateo nuevamente y control de alcotest. Esas 15 personas que dieron positivo al alcotest directamente fueron demoradas y remitidas a la comisaría segunda, más esa gente que tenía estupefacientes, 4 personas también fueron remitidas, pero la cantidad era muy poca para su consumo, era para su consumo personal. Entonces, ¿qué se hizo? Al llegar a la comisaría se le identifica bien, se comunica al Ministerio Público, se comunica al fiscal de la Unidad Especializada de Eventos y se comunica a la Fiscalía de la Unidad Especializada de Antinarcóticos. Entonces, como la cantidad no era como para que sea una persona procesada, entonces se quedaron en la comisaría hasta el término del partido. Al término del partido, la patrullera se encargó de llevarle nuevamente al estadio, alzarle en su ómnibus y ya partieron rumbo a Argentina. Ahí volvieron. Y el único demorado, de 34 años dijiste, ¿verdad? Claro, con arma de fuego por violar la ley de armas. Ajá. Este es el único demorado. Este es el único demorado que está en la comisaría de Falcón. Para hablar ahí. ¿Vos qué te dijeron de la comisaría Falcón? ¿Hablaste con el comisario? Claro, se hizo el procedimiento como corresponde. Conforme a la ley de armas, la ley 4036. ¿Y qué va a pasar con el comisario? Contanos, pues. Bueno, y la ley establece claramente, cuando se viola la ley de armas, tiene una expectativa de hasta 5 años. ¿Hasta 5 años? Sí, hasta 5 años. ¿Y quién sanciona? ¿Acá o Argentina? Bueno, todo en Paraguay. Todo. Al entrar al territorio paraguayo ya se somete a la legislación paraguaya. 5 años de cárcel puede tener. Acá interviene el fiscal y quién más. Puede tener hasta 5 años de cárcel. Puede tener. ¿Y qué argumentó esta persona? ¿Qué nombre tiene? Y nada, no argumentó nada, solamente se encontró en su poder, se llamó a silencio, se hizo todo el procedimiento sin inconveniente. Comisario, y ahora cerramos con esto esperando al fiscal. Comisario Miguel Moreno. Comisario Miguel Moreno, hay bueno, técnicamente demorado, detenido, portaba armas. Estamos hablando con el comisario Leme, jefe de eventos de la barra de Racing. ¿Dónde está ahora?
Este muchacho detenido está en la comisaría cuarta de Villalles aguardando su declaración ante el Ministerio Público. Ayer fue detenido por orden del Ministerio Público en la entrada, jurisdicción de la comisaría Sexta Falcón, en la entrada al país. Se realizó un filtro de seguridad en donde se pudo encontrar un arma de fuego, sustancias estupefacientes, el cual resultó demorado esta persona y se comunicó al Ministerio Público y seguramente también a los juzgados. Y de Falcón fue delito de ¿verdad? Ahí en la frontera. Así mismo, en el puesto. ¿Y de qué control. dice? ¿Vos llegaste a hablar con él, con la persona esta que trajo el arma? Sí, tuve una pequeña conversación con él. ¿Qué dijo? Pero yo no soy el que hizo el procedimiento. Él dice que él era el encargado del grupo que venía en el colectivo y nada más que eso, que él no es el responsable del arma. Eso es lo que a mí me manifestó. Y bueno, el hincha de la barra de Racing, y hasta ahí nomás, ¿tiene algún abogado? ¿Cómo se hace esto? Sí, tiene contacto con el consulado argentino y ellos aparentemente le estarían proveyendo los defensores para correr con los trámites fiscales y judiciales. Y comisario, este es el único caso, ¿no? Porque hubo otros demorados que después retornaron, fueron hasta la comisaría segunda, nos decía el comisario Lemi, y después volvieron a la Argentina. El único de los que ingresó y está demorado ahora este barra de Racing. Así mismo, es el único detenido en ese momento. Hay otro incidente donde ellos fueron obligados a retornar a su país de origen, ¿verdad? Sin poder ingresar a nuestro país. No pudieron ingresar. ¿Y cuántos son? Son más de 50 personas. ¿Y no pudieron ingresar por qué, comisario? Contanos, comisario Leme. Comisario Moreno. ¿Eso fue en la frontera? No. Sí, también en la frontera. En el puesto de control ya estaban fuera de la coordinación con nuestros compañeros. ¿Y por qué le dijeron no pueden pasar a los 50? Las razones. Y la verdad que yo no estoy en el procedimiento, no puedo explicarte, pero ellos no retornaron. Eso es lo que te puedo confirmar. Y el que está ahora detenido se llama Raúl Gutiérrez. Así mismo. 34 años. Sí, señor. ¿Y ya vino alguien del consulado argentino o no? Para ver el caso. Fue acompañado por un abogado que manifiesta que está asistiéndole por esas indicaciones. ¿Y a qué hora viene la fiscal o el fiscal? ¿O los fiscales? Y nosotros estamos aguardando la llamada del Ministerio Público, de la oficina del Ministerio Público, para llevarle ante esa unidad para tomarle su declaración o lo que tenga los trámites que tengan que hacer. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Ahora que tenemos más tarde es actualizar, nos metemos lleno al campo de juego porque ahora habló el comisario Lesme. Moreno. Miguel Moreno. Ahora Lesme Miguel primero. Moreno. Queremos hablar con la FIC. ¿Y qué va a pasar? Algo tiene que ocurrir, ¿no? Armas, ya hay demasiadas especulaciones ya. Sí. Gran remate en Casa Rosada. Este domingo, gran remate en Casa Central en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Call Center 021-421-566. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Bori Bori es la mejor sopa del mundo. Sí, porque nuestro icónico y delicioso plato fue elegido como la mejor sopa del mundo. Y para celebrarlo, Maggi y Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Promo válida hasta el 7 de abril. Entérate más en @pechugón.py y @recetas Nestlé PY. Este luqueño es lo que se veía últimamente. Sí. Y ayer en el primer tiempo, por sobre todo. Y lo reconocía Cáceres, que en el primer tiempo ellos no fueron los de siempre. Luqueño perdió fuerza, viene perdiendo fuerza arriba, sobre todo arriba. A mí me parece que es demasiado importante en la estructura, con lo desordenado y todo que puede llegar a ser Conejo Benítez. Y se nota cuando no está. No encontró hasta ahora solución y aparte carece de idea de juego. O sea, me parece a mí que le falta... No tiene creación. No tiene tiene creación. poca. Algo de Comas, Roy Ferreira, pero por allí los dos. Manado, la intensidad también. Con Trinidense un ratito, pero arriba no tiene peso en pero ataque. hasta ahí nomás. Pero a varios partidos le superó el partido, a varios jugadores le superó el partido. No sé si el escenario, el momento... Estaba anotado, vamos a hacer, estaban cagados en las patas algunos. Estaban cagados en las patas, chuchupá, un término nuestro, eso.
tiraba la pelota adelante, atrás. Un pase de 2 metros. Sí, parecían principiantes. Muchos jugadores luqueños les superó el partido. Y le salvó Falcón. Falcón le salvó de una goleada. Sumado a lo lento a veces de rendimiento, pero un pase. Y son jugadores que ya venimos casi a mitad de torneo, ya terminó toda una rueda. Sí. Y pase que no podían andar y venían de jugar a Vigo. Se notaba que a algunos jugadores les superó el partido. Salvo por ahí Rojas, Comas. ¿Sabes a quién se le notó mucho? A Suárez, el lateral izquierdo. A Suárez le pasó. Después le terminó cambiando por eso. En el entretiempo lo quitó. Porque él venía rindiendo bien y rescatábamos que y Marcelo Ferreira, pura ganas, pero hasta ahí. Hasta ahí pura gana y ahí se queda. Ahí me quedo para no decir otra cosa. Le cuesta la adaptación en primera división a Ferreira. Yo creo que yo no vi el partido, pero le pasa lo que le pasó en el campeonato. Ellos no le ganaron a Libertad, no le ganaron a Cerro, no le ganaron a Olimpia, y el cuarto partido en importancia es este. Y vamos a lo mismo que sufre Olimpia y que sufre Cerro. Juega con 2 volantes internos, uno más o menos de recorrido, que es Río. Rodrigo, muy buen jugador, pero sin el recorrido de antaño, y juega con los 2 de afuera que son delanteros. Entonces no tenés recuperación de pelota. Entonces hay un espacio muy amplio para que te ataquen, para que te dominen, para que te hagan circular la pelota. Y vos dejás de ser un equipo compacto y agresivo. Y eso lo sufre, porque si vos te pasa una vez y después gana otro, decís, bueno, mi equipo da para más. Pero con esos antecedentes vos tenés que llegar a la conclusión que si no varía, Julio Cáceres que dijo en su declaración, estos partidos hay que jugar con inteligencia. Luqueño quiso jugar igual como juega el campeonato por la configuración, digo. Tener los mismos hombres, el mismo esquema, con 2 volantes. No tiene más. Y no tiene recambio. No tiene más. Entonces, pero vos podés buscar una alternativa, una modificación, que es lo que tiene que hacer Palermo. Si él sigue jugando el 4-4-2, Olimpia va a ganar, perder y empatar. Cerro tiene que buscar, si quiere tener un potencial, un esquema que se adapte al perfil. Acaba de decir Niño que anduvo bien Coma, ¿no? Rescatable. Entonces buscarle una alternativa para que no tenga tantos recorridos esos muchachos, igual que Manal, que juega a la derecha. Maná, sí. Porque si no, no le va a alcanzar. Pero esos chicos son clásicos luqueños, los dos saben qué hacer. Sí, todos juegan en el campeonato. Pero en el campeonato los dos así vienen jugando. En el campeonato paraguayo, pues la intensidad para acá alcanza, claro, hasta ahí no. A veces acá no tiene la obligación de bajar, ayer todo el tiempo era seguirle. Pero aparte la intensidad es mucho más, es más lento, más. Pero fíjense que es lo que decíamos nosotros. ¿Cuáles eran los mejores equipos que jugaban hasta aquí en el torneo? Jugando fútbol. Era Luque, uno de esos. Libertad, Luqueño, Cerro Porteño. Contundencia Luqueño. Ninguno de los 3 que juegan ganó. De los que citamos que supuestamente o que para nosotros juegan bien, ninguno de los 3 ganó. Sí. Que decís, no, pero Cerro juega lindo acá en el torneo, o Libertad juega gana. No, o sea, ¿por qué le pones esta cara a Carlos? No, pero juega lindo, yo no le daría a Cerro. No, pero decir que lo que mejores juegan. Y decíamos la intensidad de Luqueño. Cerro no jugó nunca bien, hermano. Acá hay una cosa que hay que decir. Iturbe lleva 11 partidos en el campeonato y no está como tiene que estar un profesional. Lo mismo pasa con Cecilio Domínguez. Algún día hay que decir basta. Y ahora está diciendo vos basta. No, pero yo no tomo decisiones. Y no sabe jugar eso. Si pasa 2 o 3 partidos acepta, pero pasa 11 fechas, estamos siguiendo esperando. No me pongo nervioso, tengo 12-8. Espera. Pero en las 2 primeras fechas se alababa mucho lo de Cerro, era invencible. Pero lo que dice Carlos es cierto, que hay jugadores que siguen jugando y ya no. Por ejemplo, lo de Iturbe está buscando mucho. Lo de Iturbe es insostenible. Está buscando últimamente mucho. A ver, ¿qué ha hecho Iturbe hoy para mantenerse en el 11? Pregunta. Usted, todito para tiene. Espera. También. Pero y lo sé, y si lo vemos, Pancho, no lo vemos. No lo vemos otro. Cerro nos gustó 20 minutos, como dijo el muchacho. ¿Quién es el muchacho? Acá. Víctor, tu protegido. Entonces vamos. Era tu bebé, Carlos, él. No, sí, mi bebé. Bueno, déjame terminar, si no me voy a desviar. Jugó bien. Después acá en la mesa, 15 días después o 20 días después, habíamos analizado del por qué Cerro se caía. Porque el perfil para presionar como presionó en la primera fecha, por el perfil de los jugadores de Cerro, Domínguez, Iturbe, Churín, Carrizo, no da para que vos hagas ese juego. A mí me extraña de vos, Carlos, que hice. ¿Qué te extraña, señor Arturo? Porque cuando Cerro se programa con el 70 que volvieron, que aportaron al exterior y después vuelven. ¿Sabes lo que está equivocado? El que mejor responde es Arzamendia.
En esta mesa nosotros no hablamos de Arzamendi. Pero vamos a ir. Jan en el arco es muy buen arquero. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Nada que objetar. Salvo la situación ahí. Pero está viene bien. Extra futbolística. Futbolísticamente sí. Enzo Jiménez le dije a Carlos quise y no me dio bola. No, es lateral derecho. Ese error del técnico, de Juguero y el resto. Un compromiso muy grande a lo que se agregan las palabras del técnico que le otorga todo el crédito, la confianza, y eso conlleva emocionalmente al jugador de fútbol una gran responsabilidad. Y no es monólogo que lo quise, esto lo estoy diciendo yo. No, ahora es de Rubín. ¿Que sos simpático? No, si yo no estoy hablando. Bueno, estoy hablando yo entonces. 2, Jiménez. Eso te dije, Carlos Quisa, ¿vos no es? Sí, es cierto, dijiste. Bueno, vamos a los laterales. Valdés vino de Boca. Sí, con poco juego ya en los últimos 2 meses. Pero viene de un fútbol competitivo, jugaba, cuestionado, pero lo ponían, entraba, salía, hizo alguna equivocaciones por no decir otra cosa en partido, como quedó dormido, y nosotros mismos decíamos qué le pasa a Bruno Valdés, que le deseamos la mejor recuperación. ¿Qué dice el informe médico de él? Todavía no. Esperemos que Cerro Porteño dé el informe, así informamos correctamente. El otro, Brock, que vino de afuera, y Carlos Quise decía el líder, el Cruzeiro, así decía Carlos Quise en el cartel. Sí, llegó. Con ese cartel llegó a ser. Bueno, Arzamendi, el más regular, el mejorcito en Cerro. Viene de afuera y viene de... Él estaba en España, en Cádiz. Muy bien. El más regular para mí es Jan. Después los otros... Puedo terminar mi porque usted dijo recién, el más regular Arzamendi. Para mí es Jan Fernández, el más regular. El que me cuesta encontrarle errores. Bueno. Porque Arzamendi va muy bien para arriba, pero para atrás le cuesta, no marca. Después ahí tú tocas. Pero tuvo una mejoría. Saco el arquero. Sí, saco el arquero, saco el arquero. Muy bien. Para complacerte a vos. Muy no bien. discutí al pedo. Perdón. Ya tiene posición tomada. Es Santiago Arzamendi. De los que vinieron de el preolímpico, que se los guardó, fue un error poner a la capitanía a Peralta, el otro, cómo se apuraron en ponerlo, era más bien una actitud populista para el público de Cerro, sus figuras olímpicas, y decirle estos son de Cerro, los que se llevaron la medalla. ¿Dónde está Viera? Y hoy ingresa en los últimos minutos. De recambio. 15, 20. Fabricio Peralta tiene que jugar en un puesto donde le digan, aquí juega. Juegan 3, 4 partes. Está jugando desordenado. Muy bien. Carrizo se fue. Perdón, Pili D'Amoto vino de dónde? Y él llegó de Flamengo hace 2 años. Perdón, 2 años y medio. perdón, pero compraron el pase. Sí, Cerro tiene el Quiere pase. decir que cuando vos, Carlos, compras el pase de un jugador, Invirtió. te rinde, o vas a transferirlo después. Algún costo tiene que tener. No viene pase en mano. Morel también. Morel. Igual compraron el pase. Compraron el pase. Y todavía en Cerro no se sabe si es volante central donde va a jugar o central a la izquierda. Y de atrás, ¿y quién manda? Carrizo está y no está. Dice Carlos Quise que ese no es lo supuesto. No. ¿De echar punta no? ¿Viste? Ya está diciendo Carlos Quise. Eso no ve Manolo. Lo de Ferfer, lo de Edu. Pero no quiere decir que yo tenga razón, a lo mejor tiene razón él y estoy equivocado yo también. Pero es tu opinión, pues. Claro, pero eso no quiere decir que yo tenga la verdad, es mi verdad. Y está bien ese amigo. Y eso no me queda aclarar. Fer. Yo pensé que le ponía. Ni a los premios. La puta. Fiscal Norma Paredes. Fiscal, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Corregime si digo mal. ¿Sos la fiscala del caso del Barra de Racing? Sí, así mismo, o sea, estamos dos, ¿verdad? A mí me corresponde lo que es la parte especializada con respecto a la sustancia que se encontró en poder de él. Y otra colega está a cargo con respecto a lo que es la incautación del arma de fuego. ¿Y qué vos tenés fiscal a cargo del tema de las sustancias que se encontraron? Sí, señora, así mismo. Tenía en su poder cocaína y también marihuana, que ya fueron sometidos al análisis primario de campo, ¿verdad? Que es la diligencia primaria, que confirma. ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad? La cantidad exacta. Lo que pasa es que no estoy acá en... No, pero importante la cantidad. La carpeta, ¿verdad? Pero
La marihuana tenía 55 gramos, más de 55 gramos. Y la cocaína, lo que no le puedo decir con precisión porque no tengo acá conmigo la carpeta, ¿vale? Quiere decir que la fiscalía se divide en dos, lo que vos haces y la otra fiscal, Norma. Sí, lo que pasa que es la unidad ordinaria, es lo que la agente fiscal, ¿verdad?, de la unidad ordinaria tiene a su cargo lo que es con respecto a la infracción de la ley de armas, ¿verdad?, porque ingresó en el país con armas que no justifica ni la titularidad de eso, la posesión, ¿verdad? Y con respecto a las sustancias, pasa a la unidad especializada en narcóticos que está a mi cargo. Entonces se le abre dos causas. Sí. ¿Y cómo ahora continúa el tema del punto específico que usted maneja? ¿Dónde quedó demorada esta persona? ¿A cuánto tiempo se expone, por ejemplo, si se confirma su culpabilidad? ¿Cómo es a partir de ahora? Bueno, él ahora justamente está prestando declaración acá, está acompañado de un abogado, y en el día de hoy se lo va a poner a disposición del juzgado penal de garantías acá de Villalle, y la calificación es por el artículo 27 de la ley 1340, ahora porque es de tenencia de sustancias estupefacientes, y la expectativa de pena, tiene una expectativa de pena alta que va de 5 hasta 15 años. O sea, la expectativa de pena establecida en el código, ¿verdad? Lo último, dentro de lo que usted habló con esta persona, consultaron, averiguaron, él trajo todo eso de allá en el camino, alguien le fue entregando, ¿cómo fue que averiguaron primariamente? No, en el momento de hacer la verificación, los efectivos policiales estaban haciendo el control correspondiente del ingreso de todos los vehículos, y se encontró ahí dentro de la inspección correspondiente, ¿verdad? Esos detalles, si quién le dio, dónde lo alzó, eso no, esos detalles es en el momento de un derecho también que él tiene, ¿verdad?, dentro de su indagatoria, y por supuesto él va a tener una estrategia, ¿verdad?, pero esos detalles de quién le entregó, dónde alzó, eso no refiere. ¿Y en qué momentos, no sé qué palabra usar, se va a determinar qué va a pasar con el argentino? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar con la barra de Racing, con este muchacho o este señor? Y se le va a imputar por el hecho de tenencia, como ya manifesté, y se le pone a disposición del juzgado penal de garantías acá de Villalles. Estaba diciendo, fiscala, se le va a procesar por el hecho. ¿Puede ser de 5 a 10 años? ¿Cómo? ¿Puede ser de 5 a 10 años? La expectativa de pena es 5, es la mínima, y la máxima va hasta 15 años, conforme se establece en el artículo 27. ¿Y él no habla con la prensa? No sabría decirle eso. ¿Y dónde está ahora él? En la Fiscalía de Villalles. Tenemos que llamar ahí si queremos hablar con el propio protagonista. Está con el abogado. Con el abogado. Está bien, fiscal, la norma. Particular que le está representando. Muy bien, muchísimas gracias, fiscala, gracias. Cuando guste, señor, cuando guste. Muy amable, la fiscal Norma Paredes. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave, yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Vino, Edu, gol, hizo un nuevo partido y es titular. A un recomendado Churín va a ser titular, Edu. ¿Qué estoy equivocado? Yo también creo. Y Ferni a los premios. Y después tenés... Sí, pero seguro porque Churín va a jugar el miércoles. No, un partido más. ¿Y con quién va a jugar Edu? ¿Solo? No, yo imagino que juega Edu de vuelta porque a Churín se lo va a guardar para el Cuando estén los dos para disposición, ¿qué va a hacer el técnico? No, hay Churín. No, Churín. ¿Pueden jugar los dos? ¿Pueden jugar los dos? Para mí pueden jugar los dos. Está jugando. Y Churín es más de salir del área. Claro, y Edu es más de área. A Churín le viene bien Edu. Sí. Lo está experimentando. No. Él tiene, para la posición detrás del 9, no le alcanza a ninguno de los 9 que tiene Cerro, por la característica del juego. Porque vos para jugar con un solo 9 necesitas volantes que pisen el área constantemente. Si vos vas a jugar con Piris y con Morel, te van a pisar una vez, pero no te alcanza.
Acordate que el 9 arranca en inferioridad numérica en la marcación. Porque todos los equipos, que yo sepa, algunos tienen 3 centrales, pero como mínimo tienen 2 centrales. Y él es uno solo. Entonces por lo menos tenés que equilibrar eso para sacar ventaja en el área. Sentido común. Entonces, él tiene para jugar detrás, si Edu anda bien, no digo que va a jugar Edu, si anda bien Edu, tiene Churín, tiene Ferfer para jugar en esa zona. Y hasta le puede meter, si Edu es de área y anda bien Cecilio, anda bien Iturbe picando, porque a Iturbe hay que preguntarle, ¿cuál es la mayor virtud de Iturbe? La velocidad. La velocidad. Entonces vos tenés que decirle a Iturbe, yo necesito que vos piques por lo menos 3 veces por tiempo. Y te va a decir, me canso, te va a decir. Y bueno, 2. Y si no puede picar 2 veces, 20, 30 metros, porque vos necesitas que él te desequilibre con su velocidad. Si esa es su mayor virtud. No es otra cosa, no es su lanzamiento que está buscando hoy. ¿Qué vos necesitas de Cecilio Domínguez? Vos necesitas de Cecilio Domínguez que te encare. Compromiso. Que él va a pasar bien la pelota, él no se va a equivocar en el pase. Pero va a hacer pase lateral, le va a intentar algún otro pase en profundidad, pero poco. Pero la gran virtud de Cecilio es el drible en la gambeta. Y a todo lo que vos dijiste, yo coincido contigo con Arzamendia, que es el rendimiento más regular. Pero aquí hicimos el análisis después, antes de arrancar el campeonato, que Cerro hasta se puede ilusionar porque tenían jugadores con una mochila de experiencia. Jandro, ¿cómo se llama? Bae, Valdés, Arzamendia, Piri, Morel, toditos tienen partidos internacionales. El único que no tenía partidos internacionales, esa mochila encima, se llama Enzo Jiménez, de los 11 titulares. Enzo no tiene lo que tiene Iturbe, Domínguez, Churín, Edu, todos han tenido otro tipo de vestuario. El único que no tiene de General Díaz Cerro es Enzo Jiménez, el más flojo en ese aspecto. ¿Cuál es el problema de Enzo? Enzo tiene condiciones. ¿Cuál es su problema? No asume. Es su carácter. Porque si su carácter daba, no es solo el titular de Cerro, es un jugador potable hasta para la selección. Muchos creen, y lo cree en este momento, lo cree Manolo, que lo puede cambiar. Yo creo que no. Pero esa es mi opinión. Y esto lo hablé con muchos entrenadores en mi carrera. Y todos creemos que podemos cambiar el carácter de un jugador, que lo podemos modelar y todos terminamos fracasando en esa tarea. Y podemos citar cientos de ejemplos. Pero hay jugadores que se hacen con el tiempo también, que van forjando un poco más. No, el que no tiene carácter, sí, no, pero el carácter no es te difícil, da, Pacho. no te da. Vos podés mejorar de lo técnico, táctico, el día que pero el carácter es difícil. quieras conocer, agarra a un entrenador en serio. No quise ni los que están acá. Busca un entrenador que dirigió mucho, que fue en distintos países, que tiene experiencia. Anda a preguntarle. Igual te vas a equivocar. Pero es así esto. ¿No? Todos creemos que podemos cambiar si vos le arropás, si le mimás o le retás. Hacé lo que crees en ese momento. Pero no cambia, muchachos. Por eso grandes jugadores con talento no triunfaron. Porque no tuvieron carácter. O si no, que jugarían siempre el mejor del barrio. Y el mejor del barrio no es siempre el que llega a primera. Llega aquel que aguantó la injusticia, el que entrenó, el que se disciplinó, el que descansó bien, el que hizo una vida metódica como cualquier otra actividad. O si no, jugarían solo los talentosos. Y vos tenés el ejemplo, Gattuso, por ejemplo, campeón del mundo. Gattuso no tenía ninguna técnica, pero metía una fiera y vos necesitabas a veces ese tipo de jugadores. Acá tenemos que le llamamos el mariscal, el gladiador. Aedo era un metedor de novela, como lo fue Buenaventura Ferreira en su época. ¿Te acordás de Buenaventura? No me digan ahora que Buenaventura era más jugador técnicamente que Ramón Ángel María Gil. ¿Y quién jugaba con Cayetano? Ferreira y Gil al banco. Y Ramón era un... mira que Ramón no se te achicaba, nunca te encaraba, salía a la derecha, a la izquierda. Pero él necesitaba a alguien como Buenaventura para dificultar la tarea defensiva del equipo rival. Y terminó jugando toda la Copa del Mundo y toda la eliminatoria de Buenaventura frente a Ramón Ángel Gil, que era 5 veces técnicamente superior a Buenaventura. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jim. La Pickup Jim 4x4 en su versión automática, confort y tracción, tan solo $29,990. Escribinos al 021-519-1000 y agenda tu test drive con el respaldo de Chacomer Automotores. Sí, confirma la selección paraguaya jugará ante Perú en Lima el 7 de junio. Así que el orden va a ser Perú 7 de junio, después Chile 11 y después ante Panamá. Ese es el orden para la previa de la Copa América. 7, 11 y 16 de junio antes de viajar a Estados Unidos. ¿Con Perú? Perú primeramente en Lima, después en Santiago ante Chile y después en Panamá ante Panamá. ¿Ya entenderá Jorge Fossati?
Claro. No sé si se despertó ya hasta ahora. ¿Por qué? Yo pues se despierta a las 2. Pues. ¿Para qué pides eso? Porque es respetando su privacidad. Ah, correcto. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Pagando con tu billetera personal tenés 10% adicional para las compras que realices en cualquiera de los 610 puntos. También podés comprar en nuestra web .farma.com.py o llamando al delivery 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cibellala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Class Motors, una decisión inteligente. Esto es que los que vienen tranquilos son los partidos de vuelta antes de Cerro y Colo-Colo. Y las amenazas ante las barras. Cerro Porteño, Colo-Colo y Peñarol, Rosario Central. Ya postearon. Lo dice irónicamente. Los partidos tranquilos como diciendo... ya en la previa se están amenazando. Bravo. Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebellana, Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López. Teléfono 021-607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Hubo que terminar su contrato y Hugo Quintana. Lo de Cardoso ya está. Hay que ver en la próxima hora si anuncia lo de 2026 renovado Cardoso. Hay que ver si anuncia lo de Hugo Quintana. Ferropares S.A. con garantía de calidad. Llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá que Ferropares es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Teléfono 220-737-8. Ferropares S.A. 42 años construyendo contigo. Bueno, entonces lo de Cerro, ¿cómo sería el equipo? ¿Cuándo juega Cerro? Cerro juega mañana ante Trinidense en la cancha de Nacional. ¿Suplentes? Y yo creo que va a cambiar algo, pero no creo que ponga todos suplentes. Un mixto. Particularmente pienso ¿Cómo jugaría Carlos? Yo a esta altura, yo necesito entrenar el equipo para la Copa. Si yo no entreno el equipo de la Copa, hoy están haciendo regenerativo mis muchachos. Yo quiero corregir tácticamente todo lo que le falta a ese equipo todavía. Pues los dos partidos, independientemente a que ganó el primero y perdió sobre la hora al final, no rindió lo que uno puede aspirar. Entonces, perder porque tenés ese calendario y estás mal, entonces tenés que decidirte ya. Trinidad juega en equipo titular. Sí, de Cerro. Sí. Entonces, y más Carlos siendo técnico nuevo y tiene con tan poco trabajo, necesitas ver los jugadores, claro. Y lo peor que hay para mí en el fútbol, es muy difícil nivelar, es mezclar, porque ahí cómo compensar después es realmente complicado, a pesar de todos los estudios que hay, todo lo que se hace, no hay manera. Y hay algunos que cometen la tontería de decir, tiene 2 equipos. No hay ningún equipo en el mundo que tenga 2 planteles de primera. Ni el City, ni el Bayern, ni nadie. Ni el Real Madrid, nadie. Y menos acá. Así que cuando juegan lo del equipo B es menor que el equipo A. El miércoles. El miércoles ya. De Alianza Lima. Y tienen que ganar sí o sí. Sí, tiene que ganar sí. Claro. Ellos están oiga, ¿cuánto están a 5 de Libertad? A 5 con un partido menos, 8 puntos, y quedan 33 en juego. Claro. Libertad tiene 36. ¿Cómo descontás? Forma parte de la toma de decisiones de Comecipar. La cooperativa Comecipar convoca a sus socios a la asamblea ordinaria a realizarse este domingo 7 de abril en el Centro de Convenciones Mariscal en Asunción. Para más información ingresa a la página web de la cooperativa o contactanos al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Si el wifi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Personal Flow. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebellana 1751 Casico Vicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Puedes encontrar alimentos, bebidas, bazar, cotillón, verdulería, embolsados, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. De lunes a sábado de 5 a 19 horas y domingo 5 a 13 horas. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Frases de colección.
Cerramos una semana nefasta, ¿verdad?, para el equipo paraguayo. Eso también es una reflexión para todos. Tenemos que ver qué nos pasa, porque obviamente que no es una casualidad. Tenemos que ser autocríticos y ver en qué estamos fallando, ¿verdad? Todo porque anteriormente los equipos paraguayos tenían otro nivel de competitividad y tenemos que dar vuelta a esta historia, porque realmente nos estamos jugando el prestigio de que muchos equipos han logrado instalar con el paso de los años, y nosotros tenemos que volver a situar a los equipos paraguayos de una manera competitiva a nivel internacional. Frases de colección. Rodrigo Rojas. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa en laplata.com.py, empeñá seguro, empeñá en La Plata. Bueno, el análisis que hacemos lógicamente después de una derrota lo tenemos que tomar con calma. Creo que el equipo también muchos pasajes no superó en juego. A pesar de eso, creo que lo veníamos sosteniendo bien, hasta que creo que en 10 minutos empezamos a salir mal, dando espacio, y aparte de esos 10 minutos, en los 5 minutos nos marcaron 2 goles, ¿verdad? Y lo que más siempre voy a resaltar es como que nos sentíamos con miedo para jugar. Dividimos muchísimas pelotas que no nos favoreció en ningún momento, y ya después en el segundo tiempo fue otra cosa. Implementamos también carácter, porque tenemos que tener carácter. En el torneo internacional no podés fallar ni regalar en un momento. Nos pasó eso en el primer tiempo, y en el segundo tiempo por más que de repente también el rival en algún momento con la ventaja manejó algunos tramos, pero estuvimos más precisos a la hora de recuperar, intentamos más, esforzamos más, y bueno, no nos alcanzó porque al final también no pesamos también arriba. Un partido duro, como sabíamos que iba a ser. Yo creo que nos faltó más animarnos a jugar, más que nada, tener paciencia, tener el balón, y yo creo que nos costó eso. Y los últimos minutos del primer tiempo fue donde nos desordenamos un poquito, y estos equipos así sabemos que no te perdonan. Nos llegaron 2, 3 claras en el primer tiempo nomás, y 2 de esas fueron gol. Eso es lo que tenemos que mejorar, como dije, tener un poco más el balón, un poco de paciencia y nada, pero hay que seguir. Hubieron cosas buenas también, creo, como siempre, pero nada, nos costó eso el primer tiempo, los últimos 5 minutos, y como digo, un equipo así no te perdona. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. El técnico Cáceres y Falcón el arquero. Olvídate de los metales oxidados, aplica Convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y protege. Asesorate con nuestros expertos al 289-6000. Tu casa con SICA queda bien. Estamos con Anaí Benítez, la coordinadora de comunicación externa. Tiene que ver con aldeas infantiles. La organización Aldeas Infantiles SOS está organizando la segunda edición del torneo de fútbol y vóley Corazón de 10. ¿Cómo estás, Anaí? Buenas tardes. Hola, comandante, ¿cómo estás? Muy bien. Contanos, para ponernos al tanto, todo lo que significa el nombre de Corazón de 10 y la invitación a empresas a formar equipos e inscribirse para participar de este torneo que arranca el domingo 28 de abril, va hasta el domingo 9 de junio en la Escuela de Educación Física de las Fuerzas Armadas, incluyendo las inscripciones que van al 23 de abril. Anaí, contanos más. Así mismo, Arturo, muchas gracias por el espacio. Desde Aldeas Infantiles SOS estamos convocando a todas las empresas solidarias a que se unan a este torneo único, un torneo innovador, que es un torneo empresarial por la infancia, que busca unir la solidaridad con el deporte. Así como mencionaste, arrancamos el 28 de abril, son 6 fechas, va el torneo hasta el domingo 9 de junio, que es la gran final, y se va a desarrollar todos los domingos desde el 28 de abril hasta el 9 de junio. Las empresas pagan una inscripción según la modalidad. Tenemos 3 modalidades: fútbol masculino, 7 versus 7, fútbol femenino, 5 versus 5, y también tenemos vóley mixto, 6 versus 6. Y es súper importante recalcar que el 100% de todo lo recaudado en este torneo va directamente a la sostenibilidad de los programas sociales que tiene Aldeas Infantiles SOS en Asunción, Luque, San Ignacio y Jovenau, que benefician a 700 niñas, jóvenes y adolescentes.
Anaí, para que las empresas sepan cómo inscribirse, con quién hay que contactar, algún detalle más para los que están escuchando y que inmediatamente están interesados. Sí, tenemos una página web que es corazonde10.org.py y también pueden buscarnos en Instagram, estamos como Corazón de 10 o bien como Aldeas Paraguay. Pueden contactarnos y sin problema les vamos a estar pasando toda la info. Y la competencia es vóley y fútbol, esas disciplinas. Sí, tenemos fútbol masculino, fútbol femenino y vóley mixto. Para repasar la sede, el lugar donde se va a jugar y el costo de inscripción, si es que tenés a mano, Anaí. Sí, se va a estar desarrollando en la Escuela de Educación Física de las Fuerzas Armadas, que queda sobre General Santos. Es un lugar súper seguro, amplio, cuenta con estacionamiento propio. Se va a cobrar una entrada simbólica de 5.000 guaraníes, va a haber espacio para niños. Es un evento pensado para la familia, para que las familias pasen un lindo momento a la par de hacer una sana competencia entre las empresas. Y el costo de inscripción es 1,5 millones en lo que es fútbol femenino y fútbol masculino, y la modalidad de vóley mixto cuesta 1 millón de guaraníes, pero recalcando que es 100% a beneficio de los programas sociales de aldeas infantiles SOS. Claro, todo lo recaudado se destinará a la atención integral de 700 niños y niñas que viven en las aldeas infantiles. ¿Es así, Anaí? Así mismo, señor Arturo. Nosotros día a día beneficiamos a cerca de 700 niños y niñas, y con este torneo y con todas las actividades que nosotros desarrollamos en el país, cubrimos todo lo que es atención integral, ya sea salud, educación, vestimenta, alimentación y todo lo que implique para el desarrollo de ese niño o esa niña. Anaí, muchísimas gracias, y cuando estemos más cerca del propio evento te volveremos a llamar. Sí, Anaí, muy amable, Anaí. Muchísimas gracias, comandante. Gracias por el espacio. Gracias, Anaí Benítez, coordinadora de comunicación externa, Aldeas Infantiles, SOS. Compra precio mayorista en el Ahorrazo. Encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo, Capiatá, Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales, @el Ahorrazo Supermayorista, y entérate los aliados. Que arregló con Cardoso, falta de Hugo Quintana. Rodrigo Nogués no va a hablar. ¿Y Cardoso qué tal en Olimpia? Y uno de los regulares, me parece a mí. ¿Qué es lo que te el parece? Rendimiento Olveira. Un poquito más irregular. Si lo tengo que poner. Está un punto abajo sobre el rendimiento, Sí. y eso hasta en la selección no. Sí, por eso en el no es titular y ahí no es jugó. olímpico. Pero por eso, si hay Yo que no hacer lo una veo escala. tan bien como antes, como el año Sí, hay que pasado en la hacer- Libertadores. por Porque ejemplo. juegan un puesto que no es suyo. Pero juega en el mismo lugar, él ¿Vos qué juega opinás? volante por derecha. Yo creo que rinde más a la izquierda que a la derecha. Por una cuestión de velocidad misma de él y la forma de conducir la pelota. Cardoso es un jugador, es decir, en la época de la pandemia yo me engañé con él. Yo creía que tenía gran recorrido, porque veíamos con la pelota, es decir, la cámara te muestra dónde está la pelota, y él casi siempre estaba más o menos. Para mí es muy táctico en ese momento. Después, cuando lo vi en vivo, me asustó el poco recorrido que tiene para la imagen que yo tenía, la vara. Pero técnicamente es muy buen jugador. Y a la derecha él no tiene capacidad de desborde, y entonces le quita un potencial importante que pueda meter. Creo que uno de los técnicos, Aguirre, creo que si no me equivoco, le intentó con él jugar de 9, y porque en las inferiores jugaba en esa posición, pero no tiene para jugar de 9. En los dos partidos que le pusieron perdió algunas pelotas que un 9 no te lo puede perder. Y creo que es un volante por afuera dentro del esquema del 4-4-2, o si no, definitivamente lo tenés que hacer mediocampista. Que creo que ahí puede explotar, como bien dijo Víctor. En el preolímpico jugó poco. Como volante casi central, no. Carlos, digo. No, como segundo volante o tercer volante. Ah. Pero jugar de frente, porque lo que mejor tiene él es su técnica, no es su recorrido. Entonces, si juega de frente al partido, y como es un luchador, es un pillo como Peralta para robarte la pelota, creo que te va a recuperar muchas pelotas, porque tiene esa virtud. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmsp.org.py en afiliaciones online desde cualquier parte del país y el mundo. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. Caja Mutual. ¿Cuándo juega Libertad? Mañana, ante Guaraní, 20:30. Para hablar con editores, a ver si nos puede atender Emilio Daer, el presidente de Guaraní. Decidí, bienestar y certeza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al Queremos país. hablar con presidente Trinidad también, Norman Rieder.
Sí, Trinidense mañana también ante Cerro. Hasta aquí no voy a conocer los precios de las entradas. No, No, tarde para el juego Y de presidente ¿Quién Emiliano. vio el partido de Trinidense? ¿Alguien miró en la mesa? Hice Yo zapping, vi completo no, por pero partes. zapping. Sí. ¿Pero es cierto que generó tantas situaciones? Segundo No, tiempo. o sea, fue más con ganas, Sí, por eso pregunto. más Segundo tiempo, no el primero. sí, más con ganas, ímpetu, pelota parada, aéreo, pero Zamudio, el arquero, lo mantuvo un partido, Carlos. Porque si Fortaleza era más fino, ¿Pero fue un partido con tantas situaciones? del lado a favor de Fortaleza, sí. ¿Y de Trinidense? Más ímpetu, gana que otra cosa. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabéis que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien parada. Ruby Local Armas, estés donde estés, más información al 0982 23 23 23. De 12-19. lo que yo vi de Trinidense, el primer tiempo quedó corto el 1-0. Sí. Inscribite en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, Universidad Sin Fronteras. Pudimos el primer tiempo especialmente, manejamos bien la pelota, encontramos los espacios que sabía que se nos podían presentar en el partido. Supimos aprovecharlo, especialmente en los últimos 15 minutos. Pienso que fue una justa victoria, por más allá de que el segundo tiempo no fue bueno, nos mataron los cambios que tuvimos que hacer, y bueno, también el calor se sintió, si bien veníamos de otro partido en Santiago de Estero y también, pero bueno, pudimos tener la pelota, manejarla. Y te digo, me quedé muy contento, especialmente con el primer tiempo. Yo pienso que el segundo tiempo nos cabellaron mucho. En pelota parada, que sabíamos que son muy eficaces. Sabemos que tenía Aguilar, que ahí. Y ahí en el segundo tiempo, donde más tenemos que corregir nosotros, porque más nos duele. Yo pienso que el primer tiempo lo supimos manejar. El segundo teníamos, pero hemos cerrado muchos pases, pero por eso te decía antes que el primer tiempo me gustó cómo lo manejamos. Y el segundo, te digo, el cansancio, lo pesado que estaba, le dio a los chicos la posibilidad de tener. No llegamos tanto, pero cuando llegamos fuimos muy peligrosos, porque podíamos haber concretado en alguna. Pero me voy conforme y contento por lo que están dejando los chicos en cada partido. Bueno, la verdad que contento, porque nosotros los delanteros, cuando la pelota entra todo se hace más fácil, pero también por el equipo, porque no sería posible convertir si la pelota no llega. Hoy tuve muchas situaciones de goles, la verdad que erré más de lo que hice, pero bueno, tengo que tratar de esas situaciones que no quedan, tratar de convertir, porque sabemos que es una copa que se define por los detalles. Y bueno, hoy gracias a Dios entró, pero estoy consciente que tengo que tratar de ser más concreto con lo que tengo. Lo que decía Óscar Julio César Cáceres en la conferencia y el portero uruguayo Gonzalo Falcón. Y ahora Costas y Maravilla Martínez, ex Sol Libertad Cerro. ¿Cómo te va, Héctor? Bien, Arturo, y vos, ¿cómo estás? Un placer hablar contigo, las órdenes. Hola, contanos el ambiente, cómo está. Fuera de lo personal, vamos a hablar de lo deportivo. Si me permitís, el tema del partido ante Nacional, ¿cómo ves todo el panorama? Porque tampoco podemos escapar a la Copa Sudamericana. Y bien, Arturo, bien. Lo de la Sudamericana, bueno, realmente enfrentamos a un rival, a un muy gran rival, ¿verdad? Estamos mirando el juego otra vez de vuelta y ni siquiera en los pases se equivocaban, ¿verdad? Era un nivel muy alto el que tenía el equipo y bueno, hay que redoblar esfuerzo para tratar de igualar eso, ¿no? Y en el campeonato también sabemos que la prioridad nuestra es el campeonato y tenemos que salir a sumar de a 3, ¿verdad? Entendemos que primero tenemos que tener esa tranquilidad y dejar de mirar el promedio para después dar el siguiente paso, ¿no? Presidente, ¿y para esta noche tiene todo a disposición Saravia o hay alguna baja? Y continúa lo de Luis Martínez y Abel Paredes, ¿verdad? Ellos tienen todavía para un largo rato, por así decirlo, o quizás la próxima semana ya puedan tener chances. Y Abel tiene 10 días más o menos, y
un mes más o menos. Presidente, ¿y el operativo para ir a Uruguay? ¿Cuándo viajan a Montevideo para jugar ante Danubio? El lunes estamos viajando en vuelo charter. En vuelo charter. El lunes a la tarde, sí. ¿Y retornan entonces al terminar el partido? Sí, retornamos al terminar el encuentro. Y más o menos... También tratamos de cuidar, entendemos que estamos afrontando una seguidilla de partidos y tenemos que cuidar también el cuidado físico de los jugadores, ¿verdad? ¿Cuánto les cuesta así el mayor descanso posible? Así el viaje, ¿cuánto les cuesta a Montevideo en charter? Muy buena plata, muy buena plata. Realmente, cuando se hizo el sorteo, ya sabíamos que podíamos encontrarnos con este problema porque los vuelos regulares a Montevideo son en aviones de poca capacidad, ¿verdad? Entonces la única solución era dividir la delegación o vuelo charter, ¿verdad? Y lo mismo pasaría para Curitiba, ¿verdad? Que si bien es una distancia más corta, para llegar a Curitiba uno tiene que irse hasta San Pablo, si es en vuelo comercial o si no, ir en charter, ¿verdad? Y bueno, nosotros tenemos el panorama del viaje, partido hoy y lo que viene para la Copa Sudamericana de Danubio. Gracias por tu tiempo, Héctor, muy amable. No, por favor, a la orden, cuando gusten. Gracias, Héctor Melgarejo, presidente Amelia. Golazo de Lactolanda, golazo de campeonato. Lactolanda ganó el Top of Mind 2024 como la marca más preferida y ya son 10 años consecutivos. Gracias por preferir nuestros yogures, gracias por disfrutar nuestros lácteos. Lactolanda, campeones de punta a punta. Pierna posterior. Ah, bueno. Ahí está. Y eso le dijeron, por prevención fue el por cambio. prevención le dijeron a Oscar y nosotros teníamos entendido que era solamente la muñeca. Claro, por eso. Por eso, a Ramón Sosa. Por eso estaban las dos versiones y ahí está, ahora se hace el control. Claro. Porque la imagen que se le ve a él caminando, subiendo a luz, no da señales de una preocupación. Se va tranquilito nomás. Así dejó la cancha. Porque al principio se pensaba... ¿Cómo se llama? Rafinha. Él tiene 40 años, 45 años. Sí, el que jugaba en Bayern. Es de que viejito ya. Con de pelo blanco pero tiene ese cara dura para pegarle y después... No, y después siguió protestando. Pero él se lastimó después. Era para... Pero él no completó el partido, fue cambiado él. Sí, el Piero cambió, pero con tal... ¿Pero cuánto tiene? 40 años. Total mala intención fue directamente a... Sí, a darle el primer mensaje. Y sí, para porque, que a ver, este es el mejor juego que tienen ellos. Claro, vamos a meterle una fuerte de entrada. Y bueno, pero se excedió. Y tuvo suerte que no lo expulsaron. Dolor de cabeza, rodillas, pies y tobillos, Quitadol Plus, combina ibuprofeno y paracetamol. Para cada dolor hay un Quitadol de Vendelero en farmacias es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Perdón, pero lo que vos dijiste que dice que le dijo a Rubén Darío. Vos estás concentrado cuando te hablo. Sí. Vos sabés que vos dudaste, no es que dudé de Rubén Darío, porque está en sus redes sociales. Dijo Chiqui, arquero paraguayo. Ah, sí, yo le comenté, yo leí eso. ¿Y por qué no hablaste? Yo le pregunté. En Tigo Sport habló él. ¿Y por qué no hablaste vos? ¿Es cierto eso? ¿O fue sacado de contexto? Yo le pregunté. ¿Cómo va a sacar si este? No, porque mucho. Porque como yo lo. En redes, cuando encontré. Claro, en redes, Arturo. Pero eso instituyó Rubén Darío, No, ya sé, pero muchas veces el título. Él estaba hablando de que en varios puestos del fútbol paraguayo hace falta justamente potenciar esos puestos. Ajá. Entonces yo le consulto, ¿y los arqueros qué te parece? Le digo, también vemos que en los grandes equipos los arqueros son extranjeros. Y me dice, sí, yo había visto, y me contó una experiencia suya, que él en Japón había como una escuela de arqueros que él había visto donde potenciaban a los arqueros y que era obligatorio inclusive tener, bueno, así. Esa fue la explicación que dio y que es importante que los arqueros sean en el fútbol paraguayos. inglés, en el mejor fútbol del mundo, ¿cuántos arqueros hay? Entonces el título de las redes sociales tiene el fútbol inglés sacado de contexto. Porque dice la gran mayoría. Los clubes tienen que ser arqueros paraguayos. Se sacó de contexto. ¿Qué es lo que se sacó de contexto, Germán? En las redes sociales se sacó de contexto. Me voy a ir. Porque escuchándolo a Pablo, a Pancho, si Chiqui declaró eso, está bien lo que dijo, o sea, no es nada fuerte. Pero no solo el arquero, es decir, tenemos que potenciar los laterales. Habló en general los volantes, los mueves. ¿Por qué lo dirigió otra vez? Ese fue el fondo de la cuestión. ¿Cómo se potencia? En Japón es cierto. ¿Cómo se más cómodo acá? Japón tiene prohibido contratar arqueros extranjeros. ¿Sabes lo que yo le quiero preguntar? Japón, Corea, son varios equipos de Asia. Sí, pero es contradictorio, hermano. Yo no quise, hermano, en ese momento. Y porque él tuvo una experiencia en Olimpia. Claro, con el tema de Espínola. Cuando se veía, me vino a la cabeza eso. Pero no quise. Estoy haciendo una pregunta, Carlos, quise. Ese momento de la... 12-8. ¿Y quién armó? ¿Quién fue el que armó Sarandí? Ocurre que Chiqui recomienda a los equipos arqueros paraguayos. Porque si pone como modelo Japón es porque eso quiere. O si no, nos hubiera abordado, no te hubiera dicho, espera, Caromina. Dio una muy buena idea.
En el Paraguay el mejor arquero, hoy no juega, se llama, para mi gusto, Martín Silva, se está recuperando. Uruguayo. Olveira, ¿qué es lo que pasa, Guille? No te estoy escuchando. Olveira viene cumpliendo una destacadísima actuación en el Olimpia y se recuperó. Sí. Pasó 2 o 3 partidos flojos, recuperó su nivel. Hoy es el mejor, hoy en la actualidad. ¿Va a seguir vos o sigo yo? No, síganos. La pucha. Esperana, chiqui. Jam, hay que ver que cambia y que no cambia como Manolo. Y otra cosa. ¿Qué sí que Chiqui no dijo que hay que obligatoriedad para que los paraguayos? No dijo eso. No dijo obligatoriedad, dijo que lo ideal sería... Ante una pregunta que pero hicieron agarran al mensaje. Que Gustavito, vos entendés, no me vengan a hablar así con... No, lo ideal dice arquero paraguayo y Jan lanzaba a Chiqui. ¿O digo un disparate? Sí, no es cierto. No, contestame. Sí, no, que, por la confianza, y su arquero, por la confianza que le dio, por la confianza. ¿no? Serrano tenía otro arquero paraguayo bueno. O sea, entiendo yo la nacionalidad, pero podía haber contratado un arquero paraguayo. Tenía un paraguayo a la altura de... Pero no podía haber contratado un arquero paraguayo. Parece que vos no entendés. Germán Capa. Pero a la altura ya lo había. La necesidad de que no hay. Parece que ustedes no entienden. Quilombo, Chiqui. El caso de Jam, que le respaldó mucho Chiqui, otro le pudo haber sacado. Dijo en un momento dado, pero venga, dijo que no hay suplente, no tiene suplente. No, el suplente era Miguel Martínez. Ocurre que, dijo, ya no sé más cómo hablarle, dijo Chiqui, cuando pasó lo que pasó. Y Jam respondió a plenitud en Cerro, sí. Con Chiqui, con el que sea, con el modelo que fuese. Y Chiqui dice que lo interesante es tener arquero para la nacionalidad paraguaya. Y eso se refleja por Carlos González, porque viene un desconocido de afuera. Carlos Coronel, desconocido de afuera, y quién es, y cómo es. Así no me esperan por un ratito. Rubén Darío. ¿Qué tal? Al aire te vamos acá. Sí, te escuchamos, Rubén Darío. No, le estoy escuchando. Y a veces cuando me digo que te inquieta cuando alguien te dice que vos sacaste de contexto algo. Yo no dije eso. Porque Pancho fue el que hizo la pregunta. Pero yo no hice. Pero voy a explicar. Porque veo que en el contexto general no se entendió. Con Chiqui Arce estábamos hablando de los estilos de fútbol en Paraguay, porque el planteo tenía que ver con eso. Y él es el propulsor un poco de este cambio que tiene que ver con el fútbol de la posesión. Y muchos discuten que hay que jugar como antes, el juego directo. Allí él explica, en un contexto general, que en el fútbol paraguayo hoy es difícil jugar directo porque no se tienen jugadores que lanzan bien la pelota como teníamos antes, que no tenemos el centro delantero que influía, excepto los que tienen ahora 40 y siguen haciendo diferencia, tampoco los centrales fuertes como teníamos antes, aunque aparecen ahora Flores, Ronaldo de Jesús, y mencionó creo también a Viera. En ese contexto iba puntualizando, y menos mal que Francisco fue parte de la charla. Francisco le dijo, y el tema arquero. Y él dice en el tema arquero, pero no es porque él quiera ahora, ni porque él no le quiere al extranjero. Puso un ejemplo que cuando él jugaba en Japón habría una obligatoriedad que el arquero sea japonés. O sea, son planes, son proyectos que tienen determinadas ligas para sacar jugadores en determinados puestos. Pasó con Brasil, cuando Valdir Pérez fue un desastre en aquel Mundial de España. Brasil hizo un trabajo y hoy en día tiene arquero, tiene Alisson, tiene Ederson. Allí el otro día vino el arquero acá de Paranaense, está Weberton. Brasil tiene 6, 7 arqueros, pero de primerísimo nivel hoy en día, pero producto de un trabajo. Entonces lo que él decía, que en un momento dado le presentó a Ayrton en Olimpia un proyecto a ver si vía APF también se puede incorporar, pero no es una cuestión de para ahora o su afecto con Jan o su problema con Juan Espínola o lo que fuese, sino sencillamente estábamos mirando el contexto general, así como una de mis preguntas tenía que ver también con el nivel del profesionalismo del jugador paraguayo, porque uno ve que a veces se compite 30, 40 minutos en los partidos, pero no se llega a la intensidad de lo que hoy se requiere, 97, 100 minutos, que es lo que se juega. Entonces, parecería ser que estamos de igual a los internacionales en determinados pasajes, pero no en el mismo ritmo de intensidad todo el partido. Hoy un jugador de Paraguay que se va a la Argentina, vos le preguntás, ¿qué es lo que más te sorprende? Y el ritmo.
la intensidad, el ida y vuelta. ¿Por qué? Porque venimos a ese ritmo determinado pasaje de los partidos. Y a Carlos le suelo escuchar y comparto con él. O sea, se toma una posición de comodidad los que más saben con la pelota. Entonces, uno dice, ahí vino Manolo. Y me parece que en España tienen intensidad. Y Manolo, ¿qué hizo? Le sacó a Cecilio en el primer tiempo en un partido y tampoco completaron ni Cecilio ni Turbe el segundo partido de Manolo, porque hay otro tipo de requerimiento más allá de la calidad técnica, del buen pase y del desequilibrio que va a tener. Él estaba escuchando nomás y como parece que no se entendió bien el tema del arquero y por qué dijo Chiqui lo que dijo, participaba para tratar de esclarecer si es que esto ayuda. Muchísimas gracias, Rubén, valoramos muchísimo, gracias. Esa no es que nos va a hacer Paraguay. Adiós, gracias, Rubén. Contó una experiencia. Sí, clarito. ¿Qué pasó? Clarito. Claro. Entonces, la página que publicó eso, que no fue Tigo Sport, que yo le mostraba ayer, lo sacó de contexto. Se sacó de contexto. Porque Yo no sé eso, qué- cuando qué uno dice lee el eso, título. ahí te das cuenta, y ahora está clarito con lo que dijo Rubén Darío y con lo que dijiste vos, Pancho. Acá él aclaró cómo salió la conversación. Brasil hizo ese trabajo de arquero. Brasil, alguna vez dijimos acá, el primer país que produce en América el entrenador de arquero es Brasil. Valdir Espinosa en el 87 trajo un entrenador de arquero en donde trató de enseñarle cómo trabajar, hasta el calentamiento que hizo yo nunca había visto. Y entrenaba de una forma diferente. Antes lo que le entrenaban a los arqueros en el fútbol paraguayo era el ayudante de campo, que lo único que hacía es rematarle la pelota al arco, algunas que otras cosas, pero Darle no, centro para que salga. pero no corregía. Sí. Brasil también tomó otras decisiones con los zagueros centrales. Que en las fuerzas básicas no jueguen más muchachos que no tienen tanta estatura. Y Brasil, vas a ver, no hay un equipo brasileño que tenga jugadores chiquitos. Todo de 1.85 para arriba, 1.83. Europa no te compra jugadores menores. Eso no quiere decir que no haya una excepción, como el caso ¿de quién? De Hendrik. De zagueros centrales. Lisandro Martínez. Lisandro Martínez, claro. que juega con su técnico porque es un tiempista de novela, como si quieres comparar con alguien a Lisandro, tenés que compararle con Gamarra. Y que lo conoce de Holanda, porque lo Que tuvo en conoce Holanda. Pero después no vas a ver un zaguero, todos los zagueros tienen 1.88, 1.90, 1.92 en el fútbol. Eso Brasil lo hizo hace 20 años atrás, 30 años atrás. Camarra, ¿qué estatura tenía? Tiene. Y cambió todo, 1.80 ponele. ¿Y Chito Ayala? Y 1.80 por ahí nomás, pero cambió. Pero eran un central magnífico los dos. Y cómo y bueno, pues Chito Ayala, Chito y... No es ninguna ley que vos estás diciendo. No, es una ley, pero... No, pero ahora, cambió. ¿cómo le Ahora pone- comenzamos Eh, ya de Porque antes estaba Iván Ramiro Córdoba, colombiano bajito, Chito Ratón Ayala bajito, Chito Ayala pero y cambió. Gamarra, central del Atlético Madrid se fueron al descenso. 1.78 Gamarra, Maturana lo había 1.81 recomendado. Bueno, pero son dos grandísimos jugadores, pero Gamarra perdió la posición le con... parecía a Víctor Villalba. ¿Por qué? Y los dos se fueron y Atlético Madrid se fue al descenso. Y te doy un dato Los estadístico. dos mejores centrales, Sí, creo, de Paraguay. en el Paraguay son Chito, Sí. Ayala y Gamarra. No, en esa época sí. y irreemplazable casi hasta ahora. No sé, tengo que comparar. ¿Y tengo que con ver. quién va a comparar? ¿Y del Cina con quién comparar? Yo te ¿a digo. qué va? Isidro Sandoval, vos me decís, yo me ¿Quién? callo. ¿Quién? Isidro Sandoval. Espera, Isidro Sandoval. pero hablamos de... Bueno, listo. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en portacalles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia Acceso Sur. Contactanos al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la Vamos vida. al porcentaje, niño, ¿verdad? Señor, tenemos los partidos. ¿Qué por ahí. partido tenemos? Primeramente, el de Tacuaré General Caballero a las 18 este partido. Tacuaré General Caballero. Sí, es como que te pegan fuerte, sí. No, pero los dos lados me Sí, pegan. después de la vacuna, sí. ¿Los dos lados? Queda el dolor. ¿Damos ahora? Sí, porque fueron los dos. ¿verdad? Los dos, ahora ya comienza esto. ¿Qué partido tenemos, niño? Tacuaré General Caballero. David está con todo. Oye, bien. Oye, bien. ¿Qué crees que sea? Para mí todos los días son iguales. No, es más divertido. Pero oye, qué divertido la bola. Relájate. Pero qué me divierte. ¿Qué partido tenemos? Tacuaré General Caballero. Vos estás pidiendo a los jugadores disciplina, constancia, temperamento. Ahí, relájate, Carlos. Y a mí me obligaron a hacer No, ya, disciplina, sí. entrenamiento. Y por eso llegaste a lo que fuiste. Y bueno, pero a esta eh, altura me tengo que relajar por lo menos un viernes. Bueno, listo. ¿Qué partido tenemos? Tacuaré General Caballero. Tacuaré General Caballero. Víctor Villalba. Las perras, yo pensé que hoy era jueves. Hoy es viernes, había sido, es viernes, hijo.
Ya un beso. ¿Qué? Tacuarí general, 50-50. Empate, no es mucho, vos, niño. 60-40. ¿Quién gana? Tacuarí. Tacuarí le gana, veo. A General Caballero. Así mismo. Vos, Carlos Quise. 40-60. ¿Quién gana? General. General, che, vos, Francisco López. 60-40. ¿Quién gana? Tacua. ¿Y vos, Germán Capa? 50-50. Empate. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, salida a rutas importantes, 9 hotel, acceso sur. Contactanos al 443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27,990. Pedí tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí. Redes sociales, @Renault Santa Rosa Y. Renault, una marca del grupo Santa Rosa. Nos envía a Eva Riento, Alfredo Aguilar Luqueño, arquero paraguayo, Carlos Servino de Mayo, Gerardo Tizo de América, General Caballero Gustavo Arevalo, Tacuaré Héctor Espínola, Trinidense Zamudio, Nacional Anthony Silva, son los arqueros paraguayos actualmente en primera división. Sí, pero ninguno del equipo grande. ¿Le está descalificando a Berriento? No, te estoy dando la contraparte de... Pero el de Tacuarí es otro. Héctor Espínola está de suplente, el titular es otro y es paraguayo también. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Qué partido tenemos, niño? Nacional Ameliano. ¿Nacional qué equipo pone titular? Sí. ¿Y Ameliano también? Ameliano también. Nacional Ameliano. Pero va a cambiar mucho de lo que fue va a tocar. el otro día, el primer tiempo, porque Nacional, Nacional. Blas Cáceres está para jugar. Básicamente los cambios que hizo el otro día, hoy están para entró bien Cáceres. Blas Cáceres entró bien. Arevalo, otro que está para jugar. ¿Nacional con quién? Nacional local ante Ameliano en el Arsenio Rico, 20-30 el partido. Nacional Ameliano. Germán Cafa. ¿Qué haces, Pío? ¿Cómo estás? Y yo camino a laburo ahora suave, nomás viernes, carajo. Una remerita, una camisita al cuerpo de laburo, un pantalón medio ajustado y suave. ¿Vos qué tal? Bonito despertar, ¿Querés que me siga? Germán Cafa. ¿Quién es local? Nacional local. Concentrate, Germán. Sí, está bueno ese audio. Camisita al cuerpo. Claro. Mientras se pueda, después que cuando se hincha la panza ahí se complica. Con el seguro de hogar de Panal Seguros tenés planes que van más allá de la protección convencional. Un seguro integral que te ofrece coberturas ampliadas y servicios adicionales como asistencia, mascotas y Fonomed 24 horas. Asegura tu hogar y tu familia con Panal Seguros. ¿El partido nacional con quién? Con Ameliano. Germán. 60-40. Gana Nacional Carlos Alberto Quise. Ahora comienza todo de cero, ¿verdad? ¿O no? No. Y no es que No, terminar este es diferente. ¿Eh? Este es diferente este al es el otro. que no se- Este es el No oficial. se cobra todavía. No, este es el oficial. el Nacional 60-40. Nacional, ¿y vos? 60-40. ¿Y vos, niño? 50-50. Empate, ¿y vos, Víctor? 40-60. ¿Quién gana? Ameliano. Con cubiertas Kumo Tire maneja sin preocupaciones porque tus Kumos te dan 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Cubre malas condiciones, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. La única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía especial contra daños en el camino son tus cubiertas Kumo Tire. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mil Empeños, venta y arreglos de huellas, oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsol.com. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cemento Vallemí, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembú, Paraguay. ¿Cómo te va, Beto de la Cruz? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Arturo? Bien, todo tranquilo. Bueno, mañana cancha nacional contra Cerro Porteño. Estamos hablando con Beto de la Cruz, figuras capitales que tiene el trinidense. Contanos entre Copa Sudamericana, campeonato. ¿Qué se habla en campamento de ustedes, Beto? No, la verdad que ya tenemos que poner nuevo en mente lo que es el torneo local, más allá de lo que tenemos también en la Copa Sudamericana. Pero tenemos que tratar de
sumar. Sabemos que estamos pasando por un mal momento en el torneo local y también con la derrota que sufrimos el otro día, anímicamente no estábamos tan bien, pero hoy ya pasamos página, pensamos lo que hace Cerro por Cerro en cancha nacional y bueno, ojalá ahí podamos estar a la altura y pues ya sumar lo que hace en el torneo local. Luis, y dentro de lo que vienen practicando posterior a Fortaleza, nos decía el propio José Arrúa que está preparando todo el potencial, salvo los que están a préstamo, no hay nada de rotaria o algo por el estilo para mañana, sino poner el equipo titular. No, claro que sí, el profe también seguramente ya tiene pensado lo que va a hacer el equipo para mañana, poner lo máximo que seguramente él piensa, lo que están bien y también tenemos baja importante de lo que son jugadores de Cerro y bueno, ponerla a los mejores para poder sumar en el torneo local. Sí, justo dos que están rindiendo bien las veces que le tocó jugar, el caso de Salcedo y Fernando Romero. ¿Se va a sentir la ausencia de ambos mañana? Sí, sabemos lo que nos pueden dar Juan y Fer también, son jugadores que están jugando siempre y ojalá ahí nos podamos suplir bien lo que son ellos y tenemos también con quién suplirlo y creo que Juan van a dar lo mejor para poder sacar adelante de esto. Y bueno, estaremos transmitiendo mañana el partido ahí entre Trinidense y Cerro. Chao Beto, gracias. Chao. Gracias, Beto de la Cruz. Con Kenton tenemos servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventas. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomar, respaldo total. ¿Qué partido tenemos, niño? Trinidense de Cerro. Trinidense Cerro. Víctor Villalba. Muy buenos días a todos los que me conocen y me recuerdan. Feliz viernes. Hoy se chupa por orden superior. Muy buenos días. Alborozados todos cantamos. Espectacular, muchacho. ¿Y por qué? ¿Quién es muchacho? ¿Y por qué no te vas a tomar un café con él acá a la vuelta? Que es lindo que esa Y creatividad vos viniste y aplaudida. él no hacía esto antes, ahora que llegaste vos haces. No, yo ahora valoro, me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, ya me toda la vida pero me tengo que callarme de lo que me gusta. No, al contrario, exteriorizá. Gracias. Pero ya hacía y rompía los huevos igual. 12-8. Anda bien el muchacho, Calvo. 12-8. ¿Y cómo no le decís muchacho? Mira su cara. Jovencito. Bueno, listo. ¿Qué partido tenemos? Trinidense Cerro. Tu discurso tiene polémica, se compadece de estos saludos. Lo escuché, lo oí, lo escuché. Por redes sociales lo Te vi. da el tontito. Disculpame que te diga. No Estuvo te vayas a hacer el picante, tontito. estuvo picante. Se compadece de esto. Alborozados todos cantamos, felicidades, ¿Se felicidades. compadece? Sí, espectacular. Muchacho. ¿Y qué es lo que dijiste vos en polémica? Tu cara. Yo he visto en las redes. No te hagas distraído, por favor. No, mi cara, hablé No, de la... no, hablé... hiciste un monólogo de 25 minutos. Hablé de la situación de lo que pasó ayer. Que Bueno, ya tranquila. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de VH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. ¿Quién es ese quién? Cerro Porteño. Cancha Nacional. Así mismo. Francisco López. 40-60. Cerro. Carlos Quise. 50-50. No le da Cerro. 50-50, empate. Carlos Quise no le da Cerro. Buen niño. 40-60. ¿Quién gana? Cerro. ¿El Carlos Quise? No. Vos, Víctor. 40-60. ¿Quién gana? Cerro. Vos, Germán. 40-60. ¿Quién es el único en la mesa que le dio a Trek y nadie. empate? Carlos. El único. Sí. Claro, tengo que defender los intereses de la mesa. Ah, correcto. Hindalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Hindalco SRL. 12:47. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2 o al WhatsApp 0981-434-732. Colping, la mejor opción para instalar su industria de depósito o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con de mayor desarrollo del departamento central. Más información al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Qué partido tenemos, niño? Libertad Guaraní. Víctor Villalba. 50-50.
50-50, sí. Sale vivo Guaraní de Tuyucua. Los términos que usan, el abono, sale vivo. No pierde entonces, cambio. 60-40. Libertad. Germán. 50-50. Empate. Carlos Kisi. 50-50. Empate. ¿Escuchaste, doctor Itore? No gana Libertad para Carlos Kisi, para Víctor tampoco. ¿Para quién otro no gana? Germán. Bonillo ya dijiste. Sí, 60-40. Libertad. ¿Y vos, Francisco López? 70-30. Muy fuerte. Vivir enamorado. Vivir. No, ¿por qué? Se va a reunir el comité ejecutivo. ¿Por qué? Porque está patinando. No. Va a pagar Sin comentario. Va a pagar los platos rotos. Escuchamos a Ica Cabello lo que dice. Sin comentario. ¿Sabes lo que es? Vivir enamorado. Quiere decir que se va a enojar tu amigo. ¿Cuál de todos? ¿Quién? Secreto de vestuario, secreto de vestuario. 6 goles de diferencia. Fuerte. ¿Cómo siempre que llovió paró, dice, ¿verdad? Después de que llovió, escampó y después del sol vino la lluvia y cosas así. Muy arriesgado lo tuyo. Yo tengo como el Cid campeador, tranquilo. ¿No? A beneficio mío digo, siempre que arriesgué, gané. Hoy no pega hacer nada y si le declaramos hoy, le aplicamos una costilla, un guisacho, obvio con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef. Pasa por uno de los salones de venta de la cooperativa Chortizer, Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Carga Supra 95 aditivada más octanos al mejor precio. Mantiene limpio los inyectores y cuidan tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada. Insuperable Copetrol, vamos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Las mejores marcas que Ecosante, que Positron. Erimark, lo que la fábrica no te dio. No está en Olimpia titular. No, Junior no. Junior no. Y ya no va a estar, parece. De titular. Ni concentrado. Girasoles. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites y encender al máximo la pasión con su efecto calor. Prendete este otoño con Control Hot Passion. Control Love is You Are. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. 1251. Crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Se avisa para hablar con Alberto García, el técnico de Sol de América. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos cerámicas desde 30.000 guaraníes clase A, porcelanatos clase A 73.000 guaraníes, porcelanato clase B 68.250 guaraníes, promoción en adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baño y grifería y mucho más. Consultas al WhatsApp 0972-555-333, dirección Charles de Gaulle 2034, Asunción. Carlos Quise, ¿qué opinás vos del tema de Nacional ahora que está último? ¿Qué hay que hacer? Y hay que ver lo que hace Bernay. Bernay intentó variante cuando lo vi conducir en Cerro en este año. El otro día, en la teoría, intentó un 4-1-4-1. No le resultó, cambió. Yo lo que veo, no sé cómo es Bernay en ese aspecto, no lo vi así. Creo que por ahí pasan los resultados no alentadores que consiguió en Cerro. Para mí, Libertad Nacional lo que perdió fue el alma. Y no lo vi recuperado o insinuaciones en ese aspecto en el partido de Copa después de que el partido con Cerro. ¿Sabe por qué? Lo que dijo en la conferencia, Carlos, pregúntenle a los muchachos, dijo... Sí, Pumpido. Esa rebeldía que... Pumpido, perdón. ¿No tiene? Y en eso fue contra Cerro. Sí. Y después el siguiente partido Copa con nuevo entrenador, voy a decir, algo se va a insinuar, claro. Y no se insinuó tampoco. Y hay que verlo, porque creo que pasa mucho más... por lo anímico. Yo creo que Nacional tiene un plantel de jugadores parejo, y si ellos no se compactan le va a ser difícil, pero creo que tiene todas las condiciones para mejorar esta pésima campaña que lleva. Anímico, Carlos, y también darle un poquito de orden táctico, porque no tiene orden ese equipo. Le metió a Santa Cruz
y le puso a Orsusa y Alfaro, solo que le mandó a Orsusa y Alfaro muy arriba. Entonces a lo mejor si lo pone más al costado de su volante central, ordenarlo ahí va a ser un equipo más sólido, más compacto. Sí, es decir, en vez de jugar 1-4, que juegue 3 ahí. Claro. Y después hay que ver si es Orsusa ese o de Santa Cruz o encuentra otro, porque los dos no son el segundo volante que tiene capacidad de 10 para sintetizar. ¿Qué partido tenemos? Ahora vamos al juego de Sol de América Olimpia. ¿En dónde juegan? En el Defensores, el domingo 17:30. Niño, Sol Olimpia. 50-50. Empate. Francisco López. 40-60. Gana Olimpia. Carlos Alberto Quise. Suerte que todavía no es cerca de las 2 y hacemos temprano el pronóstico. Costa no está escuchando. 40-60. ¿Quién gana? Olimpia. ¿Para qué le dedicas también a otra? No estoy dedicando. Ahora está durmiendo. Yo te voy a mostrar que está escuchando. Y vos, Víctor. Oscar, ¿sabes lo que digo? Que Olimpia le saca fácil ventaja a Sol. 40-60 dice. 40-60. ¿Quién gana? Olimpia. Y vos, niño. 50-50. Empate, y vos, Germán. 40-60. ¿Gana Olimpia? Sí. Olimpia. Espera, Angelito. Estamos con Gerardo Tipo. Gerardo, ¿me puede esperar un ratito? Estoy escuchando todo lo que están diciendo. Un segundo nomás, Gerardo, y después dedicarle ya a la mesa. Colega, quiere decir. Colega, ¿qué partido queda? 2 de mayo Luqueño. 2 de mayo Luqueño, un instante, 2 de mayo Luqueño, Víctor. 50-50. Empate, Germán. 60-40. ¿Quién gana? 2 de mayo. Carlos Quise. 60-40. 2 de mayo. Sí, señor. Vos, Francisco. 50-50. Empate, y vos, niño. 50-50. ¿Vos ya dijiste? Sí. Bueno, y ahora está escuchando por... O sea que no le dieron el Sol de América. Escuchó todo el proceso. Gerardo, que te quedas con los compañeros, Gerardo. Estaba escuchando. Bueno, cada uno tiene su forma de ver. Igual eso es al azar. Claro. Eso es lo lindo del fútbol, que no es una ciencia. Gerardo, y contanos, claro, totalmente. Contanos ahora lo que se viene el partido ante Olimpia, cómo lo están planificando y cómo llegan por sobre todo después de los últimos resultados y rendimientos. Bueno, la verdad que venimos llegamos con mucha esperanza de poder hilvanar otra vez otro resultado positivo. Estamos peleando, bueno, ya salimos de la zona del descenso. Queremos escaparnos un poco de eso, olvidarnos de esa etapa. Yo de nuestra parte sabemos que falta mucho, falta todavía todo una rueda y todo un torneo, pero paso a paso tenemos que ir construyendo y hacernos cada vez más fuertes, ¿no? Gerardo, ¿le vino bien a Sol cuando empezó a cambiar el esquema táctico? Humberto García pasó a jugar con 3 centrales, ahí como que se vio un equipo diferente y de hecho los mejores resultados los han sacado en este último tramo a partir de esa idea de Humberto. Sí, bueno, en realidad los resultados se iban a dar porque bueno, uno prácticamente tiene que pagar un derecho de piso más o menos, eso lo pagamos nosotros en pequeños detalles en primera división. Hoy por hoy creo que de la forma en que jugamos, hoy estamos en la era de la información y todo el mundo ve cómo lo hacemos. Creo que mantenemos un orden de atrás para adelante. Ese orden da que tengamos posibilidades de mantener el cero durante muchos minutos. Creo que eso nos ayuda. Las veces que nos convirtieron muy temprano sí nos costó, entonces tratamos de hacernos fuertes con el cero y tener un equilibrio arriba de poder concretar las veces que tenemos, ¿no? Gerardo, y más ahora que hay vueltas importantes y apariciones importantes también en el equipo, digo, lo de Fernández arriba parece más consolidado, empezó a encontrar, llegó el gol incluso en la fecha pasada, volvió Cristian Amarilla al equipo, o sea, las vueltas hacen bien también y se ve a ese Sol de América de las primeras fechas. Sí, totalmente. David es un jugador muy, muy interesante. Hay que llevarlo de a poco. A los chicos hay que ir guiándolo porque hay veces que tienen ese zarpazo por fechas y por ahí también se le puede nublar. Entonces, siempre a los chicos en estos momentos hay que tratar de mantenerlo con el pie sobre
sobre la tierra, saber que es un proceso, saber lo que estamos jugando por sobre todas las cosas, y ojalá que de esa manera, con mucha madurez, nos siga ayudando, porque eso es muy importante para nosotros, nos da una frescura terrible ahí arriba, entonces es fundamental. Lo de Cristian también viene una lesión, así que ojalá que estemos todos al 100% y podamos tener un gran partido el domingo contra Olimpia también. Gerardo, en base a tu experiencia también y tu recorrido ya también por el fútbol, consultarte esto que es tema de toda la semana y prácticamente en todo el ámbito deportivo, el tema del rendimiento de los equipos paraguayos, ¿verdad? Son 6 derrotas de 6, ningún punto sumado de 18, y es importante conocer un poco también tu análisis, me parece, del por qué. ¿Por qué pensás que se da esto? ¿Es realmente una situación solo del momento? ¿Es consecuencia de...? ¿A qué atribuís? Para mí es muy prematuro y son torneos diferentes. Uno es la Sudamericana, otro es la Copa Libertadores. Creo que la exigencia de que solamente uno clasifique en Sudamericana por ahí es más difícil. En Copa Libertadores poder jugar con la localía y lo que es visitante. Hay que ver muchos análisis. Hoy por hoy si vamos a sacar el análisis de la semana, está mal, pero todavía no terminó ninguna de las fases. Creo que es un llamado de atención muy importante para nuestro fútbol, para cada uno de los equipos, y yo creo que cada equipo se va a tratar de dar lo mejor para su institución y con base a eso también lo que es nuestro país, ¿verdad? Pero yo creo que que 2 o 3 partidos vi que nuestros equipos pudieron tener la posibilidad de llevarse un punto o los 3 puntos, y por detalles no lo hicieron. Entonces ojalá que la próxima fecha sea más favorable para nosotros, para los equipos de acá, ¿no? Gerardo, yendo al partido del domingo con Olimpia, ¿qué tiene que hacer Sol de América y qué no tiene que hacer Sol de América para quedarse con los 3 puntos? ¿Qué crees vos? Yo creo que tenemos que mantener el orden, tratar de cortar el circuito de juego que tiene Olimpia, sin duda, y no vamos a inventar nada. Son equipos grandes que siempre salen a jugar, a proponer. La necesidad que tiene, que conlleva también la institución, va a ser a que salen a buscar. Yo creo que tenemos que aprovechar los espacios que nos pueden llegar a dar, y hay jugadores claves de ellos que tenemos que tratar de anular su juego y con base a eso ser rápido, ser contundente por sobre todas las cosas, porque de seguro vamos a tener pocas posibilidades de gol, pero las que tengamos tenemos que aprovecharlas. Gracias por el tiempo, como siempre, Gerardo. A ustedes, un gusto charlar con todos ustedes. Así pasaba Gerardo Ortiz, arquero de Sol de América. Información de carácter urgente, nos vamos hasta el Alto Paraná. 3 obreros murieron electrocutados en Hernandarias. Tenemos más detalles con Rosana Villalba, corresponsal desde Alto Paraná. ¿Cómo estás, Rosana? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, las víctimas son funcionarios de una empresa tercerizada al servicio de la Administración Nacional de Electricidad y de varias otras instituciones del Estado, quienes estaban trabajando por el tendido eléctrico y sufrieron la descarga mortal. Esto se registró en la vía pública en la colonia Paso Itá de Hernandarias, resultando víctimas fatales 3 de los 6 funcionarios al servicio de esta empresa denominada Caldetec Ingeniería. Los fallecidos están identificados como Diego Marcelo Espínola, Alfredo Casco Ramos y Feliciano Acuña. Los otros 3 operarios fueron derivados a distintos centros asistenciales aquí de la zona. Los primeros datos indican que estaban trabajando para realizar una instalación desde la red de distribución hacia un inmueble que sería propiedad de un alto funcionario de la Itaipú Binacional cuando sufrieron la descarga. Ellos aparentemente no tenían los equipos de seguridad requeridos, por lo que fue convocado el fiscal de turno de Hernandarias para realizar las averiguaciones. Rosana, ¿se sabe si había una orden de trabajo por parte de la institución? Mayores datos no se tienen respecto a efectivamente qué es lo que ellos estaban haciendo en la zona, porque
Los 6 quienes estaban trabajando en el sitio resultaron afectados. 3 fallecieron y otros 3 fueron auxiliados por vecinos. Y los personales de la comisaría jurisdiccional a distintos centros asistenciales de la zona. Precisamente es por eso que se pide la intervención del Ministerio Público para realizar esas averiguaciones. Uno, si ellos tenían autorización de la empresa para realizar ese trabajo, y ese trabajo en el marco de cuál de los contratos asignados a la empresa Caldetec Ingeniería se estaba realizando, porque entendemos, aparte de estar al servicio de la ANDE, también tendría un contrato con la Itaipú Binacional, compañeros. Correcto, gracias, Rosana. Hasta luego. Así, Rosana Villalba con la información desde el Alto Paraná. Estaremos ampliando a medida que la información lo amerite, Luis. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en todos los productos con los mejores precios del país, sin entrega inicial, televisores, celulares, notebooks, aires splits, heladeras, lavarropas, parlantes, ventiladores y mucho más. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000, llámanos al 519-4000 o compra online en bristol.com.py. En la Universidad María Serrana, todas las carreras están habilitadas por el CONES y contamos con carrera acreditada por la ANEAES. Ya están abiertas las inscripciones para el 2024 con matrícula 100% exonerada para el primer semestre. Y si venís con un amigo, obtenés descuentos especiales. La Serrana te invita a pensar. Pensá en La Serrana. Encontrá más información ingresando a www.serrana.edu.py. La mejor inversión es hacer crecer tu negocio. Trae tu empresa a Bancop. Lo que siempre soñaste puede estar más cerca de lo que pensás. Bancop crece desde la raíz. En línea el presidente del Sportivo Trinidense, Norman Rieder. Mañana reciben en cancha de Nacional a Cerro Porteño. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Espero que estén todos bien ahí en el estudio. Un saludo para la audiencia también. Gracias por atendernos como siempre, presidente. A dar vuelta la página después de lo que fue el partido de Sudamericana y mañana ante Cerro Porteño. Así mismo, el último mes y medio estamos dando vuelta a página cada 3 días. Estamos con partidos súper corridos. Mañana nos toca Cerro, un grande. Pasado mañana ya nos vamos a Buenos Aires para jugar contra otro grande. Desafío súper importante, súper excitante, pero no menores, ¿verdad? Así que estamos en eso. Presidente, en cuanto a la organización para el partido de mañana, los precios de las entradas, en qué gradería va a estar cada una de las instituciones, ¿ya tienen eso definido? Ya tenemos. Las entradas, te pido que confirme ahí en nuestras redes sociales cuando tengo en la cabeza, pero siempre accesible, súper accesible como siempre hacemos. Los sectores que dan hacia el supermercado Stock, que sería preferencia A, B, que está sobre el vestuario de local, más la gradería que está hacia el súper y toda la platea que está hacia el Club Cerro Porteño es para Cerro, y para el Trinidense es la preferencia C, que está sobre el vestuario visitante, más la gradería nueva que da hacia el club que está al lado. Perfecto. ¿Y las entradas se van a vender en boletería del estadio o tienen que conseguir previamente por algún sistema virtual los hinchas? No, y tienen como todos los partidos todas las opciones. Puede ser virtual, puede ser en el Club Trinidense, y también muy probablemente habilitemos una caja hacia Cerro Porteño que se está coordinando ahora. ¿Cuántas entradas van a habilitar? Además del día. Claro, ¿cuántas entradas van a habilitar? O más o menos, ¿a cuánto piensa que van a llegar? Nos vamos a habilitar el 70% de la capacidad del aforo del estadio en todos sus sectores, o sea, 70% en promedio. Queda, creo que 3.000 y pico entradas. Y con la baja sensible a ustedes en el caso de los que están a préstamo, Salcedo y Fernando Romero, ahí, presidente, por curiosidad, ¿hay una cláusula, por ejemplo, si pagan una determinada suma pueden jugar o no hay opción esta vez? No recuerdo. Pero de hecho tampoco, si lo hubiera probablemente iba a ser difícil pagar. Y hablando de lo que es el partido ante Boca, decía el domingo salen rumbo a Buenos Aires, en este caso van en charter o vuelo comercial. Así mismo, el domingo a las 11:25 sale el vuelo de Aerolíneas Argentinas, no es charter, vamos en vuelo comercial, llegando allá a una hora y media, 1:50 es el vuelo, pero va a ser esta vez de vuelta comercial, así como fue hacia Ecuador.
Ah, perfecto. Y seguramente después hablaremos mucho de eso, pero con esa sensación de jugar en la Bombonera ya, faltan cada vez menos días después de que salió el sorteo, estamos cada vez más cerca de ese momento histórico para el club, presidente. Sí, así mismo. La verdad que se acerca el momento y son sensaciones muy muy lindas poder jugar un partido así en la Bombonera. Tiene todos los condimentos que te puede regalar el fútbol, ¿verdad? Y sobre todo siendo un club de barrio contra un club como Boca, todos los condimentos. La verdad que es un momento fuera del desafío político, un momento muy lindo y bueno, vamos a disfrutar de todo esto que nos está pasando. Presidente, sé que queda todavía tiempo, pero ¿cómo está la logística? Porque lo que vimos, ir a Potosí no es complicado, o sea, es un poco complicado, el tema de ir en vehículo, esos últimos tramos, lo que pasó ahora con Boca. ¿Creería que algo similar va a ser Trinidense cuando toque ir ante Nacional de Potosí? Sí, la verdad que ese tema es complicado. Nosotros, por suerte, tuvimos la coincidencia de los partidos con Boca porque nos pusimos en contacto ya con ellos unos días y bueno, de paso ellos fueron amables también para explicarnos un poco cómo hicieron ellos, compartimos un poco de información ahí, ¿verdad? Y bueno, estamos sopesando hoy en día con todas las informaciones que tenemos, cuáles son las ventajas y desventajas de ir en bus, de alquilar camionetas, y lo digo desde el punto de vista de seguridad, económico, de todos los puntos de vista que tienen que ser analizados ahora. Pero sí, es una travesía no menor que nos va a tocar también hacer a nosotros. Correcto, presidente. Gracias como siempre, muy amable por el tiempo. A las órdenes, como siempre, un fuerte abrazo, éxitos. Norman Rieder, presidente de Trinidense. Le va a tocar también el tema de la travesía a Potosí, que se hizo viral por lo de Boca, cómo terminaron llegando allí en camionetas, esos últimos tramos para llegar a Potosí. Previo, cierto, está el juego de la Bombonera, pero también un detalle no menor en cuanto a la organización para llegar allí hasta ese partido. Y sí, por eso yo siempre digo que las copas sudamericanas, ya sea Libertadores o Sudamericana, tienen un condimento particular, porque tocan ese tipo de eventos que tenés que priorizar, de cómo llegar a un partido, cómo llegar a un estadio, y como lo hizo Boca, lo va a tener que hacer Trinidense. Con Jetour amplía tu mundo, abrí tu mente a nuevas experiencias, maneja una Jetour, disfruta de las SUV más espaciosas con 3 filas de asientos y sorprendete con nuestra tecnología. Desde $16,990 podés tener tu Jetour y ampliar tu mundo. Conocenos @JetourPY en Facebook o Instagram o ingresa a www.jetour.com.py. Jetour, una marca del Grupo Santa Rosa. Quedó pendiente de lo de Olimpia. ¿Tenía algo de Olimpia de Junior Barreto? No, que estaba fuera prácticamente de la consideración de Martín Palermo. Todo después de lo que pasó el Jueves Santo. Exacto, que no fue, parece muy santo. Dentro de lo que se pueda entender bien, para poner en contexto en este caso. Una discusión aparentemente entre Junior Barreto y Palermo que subió de tono. Y que no fue bien vista por el técnico y que a partir de allí, bueno, no va a ser tenido en cuenta. ¿Pero sigue entrenando o no? Sigue entrenando, pero ¿le puede llegar la oportunidad? Entonces no fue tan grave, pero si fuera grave lo hubiera sacado del grupo. Esa es una decisión disciplinaria. ¿El de estar o no convocado? No. Si a vos cometió un acto de indisciplina que te molestó, le sacá del grupo. Del grupo. Es como una bolsa de manzana un grupo de jugadores. Claro que se entienda, sí. Está podrido sacar. O si no a contagiar se pudre todo lo demás. Claro, vos sacás, no podés con alguien que... Esas son las decisiones. O por un tiempo le mandás el freezer, como se dice, un par de partidos y después... No, lo sacás del grupo. Lo tomás a decir, si en verdad pasó algo grave, yo no creo, pero... Claro, porque si es grave, sí es cierto, quizás fue una discusión nada más y bueno... entonces está listo. Porque si es grave, es verdad, porque te puede llegar a podrir el cajón de manzana, como se dice. Luis, y a la vuelta el tentativo equipo que prepara Martín Palermo para enfrentar a Sol. La Semana Naranja en Tupi con descuentos increíbles en toda la línea de tecnología. Llegó con todo hasta el domingo. Vas a encontrar precios únicos al contado en cuotas en productos más solicitados, celulares, parlantes, notebooks, televisores y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota bonas recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes llamar a nuestro call center 569-9000 o ingresar a las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Yo no creo que él tenga tanta fuerza para contagiar a todo, pero va al entrenamiento con cara triste, mala onda, y eso perjudica al grupo en un momento que
que Olimpia necesita de toda la fuerza anímica necesaria después del fracaso del año pasado y del fracaso de no jugar la Sudamericana que perdió con Ameliano. Sí. Ameliano lo dejó afuera a Olimpia. Sí. Como no juega, participó. O sea, tuvo la chance, ya estuvo. Sí, pero está en el plantel. No dio el tema Sudamericana. Claro. Es lo que se habla del mundo de afuera, de Cali. Olimpia no participó, participó y quedó fuera. Claro, porque de la parte local, que el formato no participó, quedó fuera. Olimpia lo eliminaron. Sí, lo eliminó, Ameliano. Porque de participar, participó. Sí, equipo tentativo, con algunas novedades. Olveira en el arco, Espínola, Salcedo, Hugo Benítez y Zavala. Gómez Martínez, en principio allí el trabajo del doble 6 en el medio. Cardoso, Prato va a jugar un poco más retrasado. Derlis González y el chico Aarón Páez. Sí, Aarón Páez, la necesidad de Olimpia tiene pocos minutos en el sub-19. Es el cambio por redes y la novedad es cómo se va a parar ahí porque Derlis González, según esto, iría por izquierda. Derlis González la vez pasada terminó jugando ante Libertad, sí, con otra estructura táctica, pero abierta a la izquierda. Habría que ver cómo se para el diseño con estos nombres. Prato por el 4-4-2, o sea, lo que viene haciendo con otro... Pero Prato por la banda no te va a hacer. A Prato de media punta y Derlis por fuera. Derlis, Cardoso y dos adelante. O puede ser Derlis de enganche y jugar con tres volantes, contra el medio. Pero ¿quién te llena el tercero? Sí. Hasta ahora no, ojalá Cardoso puede jugar, pero nunca lo probó ni un minuto en esa posición. Cardoso te puede hacer el trabajo, entonces y quizá lo probó ahora Carlos y lo convenció en la práctica. Sí. Ahora, si vuelve a hacer lo que dice él, el 4-4-2, tirándolo a Derlis, que te puede hacer ese trabajo, es más de lo mismo. Más de lo mismo, por eso digo. Con el 4-4-2 como es el medio, Víctor. No, los dos volantes, Cardoso a la derecha y Derlis a la izquierda. Y detrás de Páez, y lo otro que aparezca Almeida tirado a la izquierda, para mantenerlo a Derlis. Pero yo estoy de acuerdo que a Derlis, con este momento que tiene Derlis, al dejarle un poco de arriba, de su posición entre los dos centrales, a ver si genera algo más. Cuando no te resulta, busca variantes. Yo no puedo prescindir de Derlis, pero necesito encontrarle una posición donde él, con las condiciones físicas que tiene hoy, se sienta más cómodo, le sea más fácil, facilitarle un poco su tarea. Cuando se le puede revivir un poco en el campo, darle un puesto ahí. Eso le va a dar confianza. Pero Carlos, ¿no te va a generar un poquito más como de enganche que antes tirarlo en la raya? Estoy de acuerdo, pero hay más gente. Y como él hoy no saca ventaja en los mano a mano, alejarle donde él pueda tener un poquito más espacio. Para tratar de desarrollar ese potencial que vos necesitas de él. Es decir, son jugadores que tenés que sostener. Porque esa banda izquierda no te va a marcar, porque entre Zavala y él... No importa eso. O sea, para el rival, digo yo. Pero acá decimos nosotros los volantes que marcan, que hacemos marcar. Entonces hay que preguntarse, ¿qué lateral es lo que tenemos nosotros que necesitamos marcar? ¿Quiénes son los laterales que se van, que te generan riesgo? Todo el mundo preocupado por el lateral del equipo rival. Dejando que el lateral se preocupe por vos. Ahora, dale un trabajo de abrir en el inicio de la jugada nomás, en la primera oposición. Pasó a la mitad de la cancha. Olvídate, el 4-4-2 se origina con jugadores que no bajaban, con delanteros que no bajaban más de la mitad de la cancha. Hace años, ¿no? Después el fútbol total, hay que pasar toda la línea de la pelota. Sí. Pero no es obligación si vos tenés jugadores que te pueden desequilibrar. Y podés tranquilamente defender con 6 o con 7, no hay necesidad que vengan los 10. Pero eso ya es cuestión de cada uno. Yo no digo que Derlis baje, yo no necesito que Derlis baje o que marque la diferencia hacia adelante. Que se quede hasta el medio. En la primera salida el lateral va a salir jugando. No. Este trabajo haceme. Claro, porque si él va a marcar la diferencia. El ataque, el rival ya no te va a atacar más. Pasar la mitad. Cuando pasó la pelota a la mitad de la cancha, terminó tu responsabilidad. Ese paso de balón es fundamental, por eso yo le paso a Luis. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hace tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiendo @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando. Promo válida hasta agotar stock. Este domingo 1.500 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso, sale una New Kona híbrida y mucho más. Con CNT el poder de cambiar está en tus manos. Yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Gracias, el equipo B de Cerro no es despreciable,
El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguros siempre te acompaña. Recupera la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperalpirega. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probalan sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. ¿Sin cambiar de arquero, Carlos, cuando haces alternativo o qué preferís en tu caso? Yo hoy no sacaría, hoy jugaría con Arias porque no jugó, lo quiero ver, ¿entendés? En este caso. Pero después tenés Cabaña, tenés el otro chico, ¿cómo se llama? De Jesús como central. De Jesús. Alan Núñez, otra opción. Alan Núñez. Aunque en los 2 últimos partidos no estuvo ni en la banca. Yo creo que Cabaña es un poquito más que Alan. Alan me dijeron que es más volante y en la inferior juega más de volante. Después tenés Carrascal, tenés Viera, Miguel Benítez. Me faltaría el otro central, que juegue con De Jesús, no sé quién está. Sí, porque ahora al lesionarse Valdés va a ser titular. Pero estaba uno que volvió hace poco, dijiste vos la otra vez, que era un zurdo que jugó una vez. Rodrigo Melgarejo. Que se había roto la tibia. Está después tiene Carrizo, tiene el chiquito ese que jugó bien. Aguayo tiene tu jugador, Rivero. Luis Rivero. ¿Entendés? Que sigue teniendo minutos. No entró mal, ¿eh? Sí, no entró mal, pero... Dale en algún mérito. ¿Y Ferfer también? ¿Ferfer? Por eso tiene. Y su seguro de Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguros de Chaco. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Y las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Renta Mac, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Mirando un poquitito lo de Cerro, volviendo a la propuesta, Carlos, lo del central me parece que va a ser importante también que vaya teniendo minutos de Jesús. Ahora que tiene esta doble competencia sería bueno que... Sí, yo me baso mucho por lo que dijo el técnico en conferencia, que estamos lejos, dijo. Y él necesita, como dijo Cafa, recuperar, entenderle a su grupo. Y una semana, si él hace una semana larga, es clave para una mejoría. Y no te olvides que si no gana con Alianza, como dijo Víctor, se le complica. ¿Cuál es el panorama si no le gana Alianza? Se le complica. Ya está eliminado. Lejos, no está eliminado, Carlos. Imagínate si no le gana Alianza. Pero vamos a la realidad nomás. Esa es una proyección tuya, en un pronóstico, pero la realidad que te dice, lejos en el campeonato y lejos en la Copa. ¿Para qué querés estar en esa situación? Sí. Claro. Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra Pomelore es de Fortín. Todos los viernes en Farmacia Catedral aprovecha los descuentos reales hasta el 50% en productos seleccionados exclusivamente llamando al 627-7000, escribiendo al WhatsApp 0982-927-610 o ingresando a la web farmaciacatedral.com.py. Además, tenés descuento del 30% con todas las tarjetas de la cooperativa universitaria en todas las sucursales. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su paso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151-0982 o 104-287. También estamos en Instagram como @cerámica-itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Mirando un poquitito al rival, vamos a enfrentar a Carlos Manucci. Hay que ver si va con titular o suplente Alianza Lima. Para conocernos, a ver qué hacen los peruanos. Pero ¿La tabla está a mitad de tabla o subió en la Alianza Lima está en la actualidad sexto. 15 puntos, el líder es Cristal, tiene 22. Viene sexto, Alianza Lima. ¿Universitario está por ahí cerca? De 18 equipos. ¿Y Cristal está jugando Copa, no? Cristal está con 22 puntos. Si está jugando, voy a buscar aquí. ¿Se eliminó ya? ¿Se eliminó ya? Segundo está Universitario con 21. Claro, porque estaba Universitario, Alianza, Garcilaso en Sudamericana. Claro, cierto, había perdido ese partido. Sí, perdió mal en Bolivia y ya quedó sin chance. No está jugando.
El otro al cual le damos la misma exigencia que a Cerro de Libertad, porque si Libertad no le gana a Táchira, también estaría en la misma. Es, en teoría, el rival más débil del grupo. ¿Y qué necesitas sí o sí sumar antes de estos equipos? Sí, pero Libertad tiene hoy un funcionamiento, sí, claro, que vos decís van a ganar. Y aparte está en el campeonato está con ventaja, no está en la situación de Cerro. Cerro está hoy a 5, ¿no? Cerro a 5. A 5 puntos y es distinto, ¿no? La vida es como un partido, cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda la vida con vos. En Electroban, televisor HD Play de 43 pulgadas en cuota de 225.000 guaraníes. También podés financiarlo con tus tarjetas de bancos aliados. Hasta en 12 cuotas sin intereses. Te esperamos en una de las 31 sucursales. Llamanos o escribinos al 021-519-3000. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles de todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Como nos escucha mucha gente en el interior y siempre cumplimos el sorteo del fútbol de salón, el Nacional empieza el jueves en Coronel Oviedo. Voy 1-1 con Luis. Clasificado fue... Sí, Franco ganó 3-2 a San Ignacio. Ya están los grupos. Villaliza. Sí, ya se sorteó hoy. Vamos, grupo A y después el Lucho. ¿Ese es tu equipo, Víctor? Sí, Franco. Sí, por supuesto. Grupo A, para mí el grupo de la muerte, así de entrada. Oviedo, Franco. Porque Oviedo es local. Sí, Oviedo, Franco, Villa Ayes, San Juan Nepomuceno y Carmen del Paraná. ¿Y ahí pasan cuánto? Dos por grupo. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Cuando cargas Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En el grupo B, que se juega en Caguazú, el local Caguazú, Encarnación, Puerto Falcón, Amambay y San Pedro del Icuamandiyú. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central en las sucursales, gran feria de venta a precio de remate. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Teléfono 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Bori es la mejor sopa del mundo, sí, porque nuestro icónico y delicioso plato fue elegido como la mejor sopa del mundo. Y para celebrarlo, Maggi y Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi y gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Promo válida hasta el 7 de abril. Entérate más en @pechugón.py y @recetas Nestlé PY. El grupo C, que se juega en repatriación, el seleccionado local, Pacaraí, Ayolas, Concepción y Coronel Martínez. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate Pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor. Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Y el último grupo, que será en Pastoreo, el local Pastoreo, Villeta Paranaense, Itacurubí de la Cordillera y Caacupé. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jim 4x4 en su versión automática, confort y tracción, tan solo $29,990. Escribinos al 021-519-1000 y agenda tu test drive con el respaldo de Chacomer Automotores. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Pagando con tu billetera personal tenés un 10% adicional para las compras que realices en cualquiera de los 610 puntos en todo el país. También podés comprar desde la web .farma.com.py llamando al 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Y lo último sobre el fútbol de salón, arranca el jueves el Nacional y se extiende hasta el próximo sábado 20 de abril. En un rato van a confirmar el fixture oficial con la programación y horario. Ahora soy un beneficiario de Asismed más ágil, más informado, más actualizado con la nueva web portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en la app, descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cibellala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Class Motors, una decisión inteligente. Wilmar SRL, electrodomésticos, joyas y perfumes únicos, los locales, Casa Central. Eusebio Casilla, Raíz de Valle Asunción, Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 021-607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Planteo lo siguiente, como hablábamos del caso de Cerro, para Libertad también aplicable lo de rotar o no, o ahí es diferente, atendiendo que ya tiene un conocimiento de el tiempo de trabajo, que tiene otras opciones. ¿Cómo consideran lo de Libertad? Ante Guaraní me refiero mañana. Lo de Cerro pasa mucho más por la necesidad de encontrar el funcionamiento del equipo, ¿no? Y él no va a poder entrenar si va a jugar con el equipo principal, porque tiene que regular el esfuerzo durante todos los días,
tiene el viaje de Santiago para acá, que es mucho más largo que Montevideo Asunción. Libertad tiene una estructura armada y hay muchos otros factores. El rival de Cerro tiene la obligación de ganar el miércoles antes que ganar mañana, porque sabe, sí, igual puede ganar, pero es distinto, sobre todo porque Cerro está buscando aún el funcionamiento. Libertad hay que ver cómo están, cuál es la evaluación que tiene el entrenador del desgaste que tuvieron en los últimos partidos, y a partir de ahí ir decidiendo, pero tiene ventaja, pero hoy Libertad no te asegura, porque esa potencia que marca una diferencia al campeonato local va disminuyendo, no porque los otros crecieron, sino porque ellos van bajando, y yo creo que Libertad, esto que estoy diciendo, lo va a sentir mucho más en el segundo semestre que ahora, pero mira y sabe que esta ventaja que tiene lo va a querer mantener. Yo creo que va a jugar con la mayoría, por lo menos con la mayoría de sus titulares. Ferropares con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá que Ferropares es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Marquio, teléfono 227-37-37-8. Ferropares 42 años construyendo contigo. Estrena tu 0 kilómetro con Comisipar. Si sos socio de la cooperativa Comisipar, puedes acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción contactando el WhatsApp 021-248-8000. Comisipar, tu mejor opción. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostal, a ganarlo cambia todo. Y el factor que más influye en el rendimiento de un jugador es el anímico. Y ahí Libertad está más sólido que Cerro. Cerro todavía no entró en confianza, jugadores por debajo de su rendimiento. Y la derrota dolorosa el otro día, y que vos necesitas moralizarlo, levantarlo anímicamente, jugás con Trinidadeense, a veces motivo, como tu equipo no está funcionando, no ganas el partido, en vez de levantar tu estado de ánimo, puede disminuir para el partido del miércoles, que es tu apuesta. Sí. Todo eso influye para tomar la decisión que tiene que tomar Malolo. Sí, en el caso de Libertad, el que vuelve es Tacuara, que no había estado por suspensión, está para jugar de vuelta, y en el lado de Guaraní, mirando justo su jugador, que a mí me parece el más importante hasta ahora, no va a poder jugar, que es Alcaraz, el delantero, porque está a préstamo de Libertad, así que él no está a disposición para mañana. Pero ahí, no sé dónde leí que Libertad puede jugar, Guaraní puede jugar con 3 centrales, cosa que muy pocas veces hizo Chiqui, intentando darle una otra fortaleza. Tiene 2 laterales con buena proyección, que si no tienen la obligación de volver siempre a la altura de la misma línea, lo puede hacer más ofensivo. Caso de Pérez y el argentino Salomoni. Protegerlo un poquito más al buen manejo de pelota que tiene Mansur, pero que es poco, recupera poco. Ponerla ahí se hace un 3-5-2 con Walter y no sé quién tiene otro ahí arriba. Y la vez pasada lo puso detrás del punta en un momento a Prieto. Detrás, no lo puso por fuera. Y sí, pero yo creo que como es Chiqui, si va a jugar con 3, va a jugar Prieto en el medio, pero al lado de Mansur y de no sé qué otro volante tiene. Justo, tuvo problemas la vez pasada con el acompañante de Mansur porque probó... Porque también puede jugar 3-4-1, que es Prieto, y 2 puntas. Pero como es para llenar mejor la cancha cuando tienen tanto desplazamiento. Porque puso a un joven Quiñones de titular y no le fue bien y lo cambió. Y Gustavo Mareco entró en el segundo tiempo. Ahí tuvo problemas para el acompañante de Mansur. Vamos a ver a quién lo utiliza este fin de semana, porque en un momento hasta lo metió a Cuello y terminó jugando con 3 volantes centrales para reforzar esa zona. No, es que Cuello no. Si el wifi en tu caso es personal y tenés un plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100.000 Personal Flow. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebollara, 751 Cacico Vicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Puedes encontrar alimentos, bebidas, bazar, cotillón, verdulería y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, de lunes a sábados de 5 a 19 horas y domingos de 5 a 13 horas. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. En el tema de los juveniles, que justo hablábamos hace un rato y que ahí explica por qué va a jugar, por ejemplo, Aarón Páez el domingo. Olimpia está 10º en la escala entre todos los clubes, apenas 209 minutos sumados. Tiene que completar 591 minutos
en toda la segunda rueda. Y el que peor aún está es Cerro Porteño. Cerro tiene todavía minutos faltantes 666. Así que yo creo que Cabañas va a jugar el día... No, perdón, Aguayo va a tener que tener más participación, porque Cabañas, a ver, miro... Cabañas tiene... No, Cabañas ya es mayor. Es Aguayo el sub-19 de Cerro Porteño. Que es uno de los que está más complicado con el tema del... 666 le faltan en la segunda rueda. Apenas 134 minutos tuvo Cerro Porteño en este torneo Apertura. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. La mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. ¿Tardas mucho tiempo para levantar paredes? Utilizar mortero de elevación, Sika, Well 105 y levantar tu pared a solo 2 a 3 horas. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sika queda bien. Compra a precio mayorista en El Ahorrazo. Encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Ingresa en nuestras redes sociales @El Ahorrazo Supermayorista. Entérate de los aliados. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria desde los 18 años. Puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000 o nuestras redes sociales de la Caja Mutual. Otro motivo más para que juegue Aguayo de entrada mañana, porque aquí veo los tres que utilizó Cerro. Tobías Portillo, que ya dejó de jugar en el último tiempo. Su último partido fue en la segunda fecha. Enzo Cabrera, que solamente jugó 5 minutos en la tercera, ante 2 de mayo. Y después Edgar Páez, que entró un ratito en la séptima fecha, 20 minutos. Aguayo fue el que estuvo en los dos anteriores, en la 10ª y en la 11ª, y me parece que incluso cumplió. Por eso lo veo siendo titular mañana ante Trinidense, también por la sumatoria sub-19. Decidí Ministerio de Certeza Exigimpa, con más de 40 años llevando energía al país. Rubiloc te da la protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso, aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Inscribite en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia, con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. No hay que revisar el VAR, es otro golazo de Lactolanda. Lactolanda ganó por 10º año consecutivo el Top of Mind. Categoría yogur. Lactolanda, primeros en tu mente y en tu preferencia. Y el que más sumó hasta aquí, Luqueño, que en realidad ahí resolvió el tema con Matías Suárez, el lateral izquierdo. Solo le faltan 137 minutos por completar, es decir, en los dos próximos partidos Luqueño ya podría estar sin problemas con ese tema del sub-19. Dolor de cabeza, rodillas, pies y tobillos, Quitadol Plus. Combina ibuprofeno y paracetamol. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias de Lasca. Nuestra calidad a su seguridad. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contactanos al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27,990. Pedí tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Renault, una marca del grupo Santa Rosa. Les recomiendo a la gente, a nosotros que nos gusta la Premier, que vean los 2 goles, los 2 penales que le dieron a Chelsea. Sobre todo para entender cuando decimos muchas veces, los laterales no tienen que dejar que la pelota al hombre pase por afuera. El primer gol deja el pase, que le da el perfil para que haga el pase. Por afuera, penal. El segundo le encaró, el portugués Dalio se tropieza, le toca y se va por el lado de afuera, penal. Pero los 2 distintos jugadores cometieron el mismo error. Por afuera no podés dejar, y esto es válido acá, en cualquier cancha, en cualquier torneo. Ahí no hay ayuda, ahí no hay forma de cubrirlo. Y pasó en el fútbol más importante, el que más se ve. Y por eso digo, vean los goles, los 2 penales a favor del Chelsea, y fíjense cómo marcaron los laterales y van a ver. En uno dejó que vaya la pelota, en el otro el hombre, los 2 terminaron en penal. Pero increíble el partido que pierde el Manchester. Yo no estuve de acuerdo con los cambios que hizo el técnico. No lo puede sacar a Garnacho, Carlos. Discúlpame. El jugador que estaba marcando la diferencia y sacarlo, y a partir de ahí se te vino haciendo el Chelsea. El nacionalismo. No, para nada.
Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con el seguro de hogar de Panal Seguros tenés planes que van más allá de la protección convencional. Un seguro integral que te ofrece coberturas ampliadas y servicios adicionales como asistencia, mascotas y Fonomed 24 horas. Asegura tu hogar a tu familia con Panal Seguros. Con cubiertas como Tire manejas sin preocupaciones. Te cubre malas condiciones, perforaciones, cortes, impacto, explosiones por bache. Cobertura en los modelos seleccionados. La única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía especial contra daños en el camino con tus cubiertas Kumo. Avanza siempre con cubiertas Kumo. Encontrarlos en Chacomer y todos los distribuidores del país. Vino Gustavito, dejó abierta la puerta, dejó su agua. No sé, parece que quería decir algo y se fue nuevamente Gustavito. ¿Qué pasó, Gustavito? Enseguida ha venido otra vez. Como salió el tema de la Premier, de la Premier. Y se fue a Premier, por eso. Y la buena noticia en la Premier que jugó Enciso. Parecía que iba a ser una lesión más larga, al final jugó casi media hora. Empate 0-0 del Brighton, eso fue anteayer. Y el domingo es Manchester-Liverpool de vuelta. Y en el caso de Miró, un mes fuera, ¿verdad? Un mes fuera. Yendo un poquito al tema de la intermedia, que justo comienza ahora. Estaba viendo, no, pero sé que me llamó la atención. Me llamó la atención el tema del formato de la reserva de la intermedia. Con el tema de la edad, ¿verdad? No, del sistema de juego, porque siempre se jugaba de la misma manera que la profesional, o sea, que la primera. Y este año cambió, se hicieron 3 zonas. Por zona, ¿no? Zona central, zona interior y zona Asunción. O sea, lo que más perjudicados económicamente se verán son los del interior, porque se van a cruzar entre ellos. Y los me llamó muchísimo la atención. Pero por una cuestión de costo está bien. Sí, pero perjudican a los del interior, Carlos. O sea, como y veis parejo, porque los de Asunción se van caminando a las canchas, porque le quedan todos cerca. Y los del interior tienen que viajar. En la zona. Tienen que ver cómo dividieron los equipos que están. Por ejemplo, Ciudad del Este va a tener que ir a Encarnación. No creo. Va a tener que ir a Pastoreo. Sí, porque ya están las zonas hechas. Sí, pero en la zona, lo más cerca, es decir, no van a venir a Asunción. Pero igual, tienen que viajar, tienen viajecito. Sí, pero siempre es una desventaja. Ir hasta Santaní, por ejemplo, de Encarnación a Santaní. Eso me llamó muchísimo la atención, que nunca había pasado. Por lo menos yo nunca lo había visto. Lo que pasa es el costo, porque la reserva, la primera también es injusto si mirás desde ese punto de vista, porque un equipo de Encarnación va a venir acá 15 veces, tiene que viajar. Claro. El equipo de Capital va una vez. No, por supuesto, sí, pero entonces lo que quieren evitar en la reserva es el costo del transporte, un montón de cosas, que los traslados sean más cercanos. Pero yo creo que se evita más el gasto de la gente de Asunción que la del interior. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. 1000 empeños, venta y arreglos de huellas, oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. 1000 empeño. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. Si miramos un poco el tema de los equipos del interior para hacer un conteo rápido. Y 12 de junio, 3 de febrero Ciudad del Este, 12 de junio de Villalles. 12 de junio creo que entra en el central. Lo ubican como... Claro, para el tema de interior le ponen... Claro. Después Pastoreo, Santaní, Encarnación, Guaireña, Pastoreo y Carapeguá. Eso es lo que... Y Carapeguá. Encarnación nombraste. Ajá. Encarnación, sí. Ahí está. No, lo que yo decía, el tema cuando 2 de mayo estaba en intermedia, ¿qué hacía Carlos? La reserva, o sea, ellos entrenaban acá, tenían una base acá, no tenía nada que ver. Entonces, los viajes eran mucho más cortos que venir de Pedro Juan. Solamente nosotros, que estábamos en primera división, era lo que viajábamos. Está bien, pero ¿qué sería bueno para el 2 de mayo o para Santaní o para... Todo el equipo interior. Para todo el equipo interior, que sus reservas, sus divisiones inferiores sean de la zona. Claro, para potenciar a los chicos del interior. Eso sería lo ideal. Exactamente. Ellos por una cuestión de costo hacen que acá un equipo entrene acá porque hay jugadores en central y arman el equipo y no le importa lo que pasa, pero no estás creando una base, un futuro. Por eso cuando esos equipos del interior, si miras la estadística, vas a ver que después de 3 años, lo que se permanecen y un máximo de 5 años terminan descendiendo porque todos sus jugadores, independientemente del salario, es decir,
lleva a Asunción, tenés que darle vivienda también. Claro, es más costoso. Es más costoso. Claro. Porque no se generaron los chicos de inferiores de la zona. Hoy, por ejemplo, 2 de mayo cambió. Yo tiene... pero 2 de mayo tienen encapetada su base. Claro, las categorías grandes. Las grandes sí quedan. La juvenil, la 17 y la 16 son en Pero Juan. Y las más chicas son de acá en Capiatá, que la tiene Mauro. Mauro. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cemento Vallemí, acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú, Paraguay. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en redes sociales, llámanos al 450310 Crystal House. Más de 49 años cristalizando sueños. Indalco, seguridad industrial, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco y CRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2 Colping. Pancho nos pedía, sí, vamos a hacer repaso, ¿verdad, Pancho? Sí, señor, así aprovechamos para vender también. Tiró lo de Barreto y después fue Ñoa. San Lorenzo Martín Ledesma, 17-15 hoy. Arranca todo con San Lorenzo Martín Ledesma Intermedia. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta Unidos, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo, el departamento central. Para más información, comunícate al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Ya mismo declaras, hoy pasa por uno de los salones de venta de la cooperativa Chortizer. No te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chortizer. Más de repaso de juegos. Santa Anita en Betary, hoy 19:30 Intermedia. Carga Supra 95 aditivada más octanos al mejor precio, mantienen limpios los inyectores, cuidan de tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada insuperable. Copetrol, vamos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Las mejores marcas que Ecosantec, Positron, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Mañana estos partidos, a la mañana en Lambaré, Colegiales, Encarnación, 10 de la mañana. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Animate a probar sus puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Encende al máximo la pasión con su efecto calor. Prendete este otoño con Control Hot Passion. Control Love is Your. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio-calidad. Presente las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000 Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Fernando de la Mora, 3 de febrero, 10 de la mañana. Crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. El domingo, Rubio Ñu, 12 de junio, Villalles. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresó unisal.edu.pirega. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes, porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes, promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños y griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-333, Charles de Col, 2034, Asunción. Carapeguá, Recoleta, el domingo a las 10 en Carapeguá. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional e internacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Ven a Bristol y aprovecha las super ofertas en todos los productos con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El lunes, 2 partidos en Campo Grande, Independiente ante Guaireña, 17-15. En la Universidad María Serrana, todas las carreras están habilitadas por el CONES y contamos con carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas para el 2024 con matrícula 100% exonerada. Para el primer semestre, si venís con un amigo, obtenés descuentos especiales. Ingresá a serrana.edu.pirega. La mejor forma de renovarte es hacer ese viaje que tanto venís deseando. Con tu tarjeta de crédito Bancopp pagás ese viaje soñado hasta en 18 cuotas sin intereses y disfrutar el destino de tus sueños. Bancopp, crece desde la raíz. Resistencia Pastoreo el lunes 19:30. Con Jetour amplía tu mundo. Abrí tu mente a nuevas experiencias. Maneja una Jetour, disfruta de las SUV más espaciosas con 3 filas de asientos y sorprenderte con nuestra tecnología. Desde $16.990 puedes tener tu Jetour y amplía tu mundo. Ingresa a jetour.com.pirega. Jetour, una marca del grupo Santa Rosa. Llegó la semana
Naranja Tupi con descuentos increíbles en toda la línea de tecnología. Llegó con todo hasta el domingo. Vas a encontrar precios únicos al contado en cuotas en los precios más solicitados. Lo abonás recién a los 30 días la primera cuota si ya sos cliente de Tupi. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco. Comunicate con nosotros al 569-9000. Ingresa a tupi.com.py. La gente sabe. Más de repaso, pero esta vez ya de primera división, los dos partidos para hoy. Tacuaré General Caballero será a las 18 en cancha de Sol de América. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos juntos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-613-777 Álamos. Los calzados Michelin están probados para rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontralos en las mejores tiendas del país. Se distribuye la Costa SRL. Nacional Ameliano o en cancha de Nacional 2030. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hace tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más ya te llevas una guamba exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @EnergyPY. Date la pausa que necesitas para seguir avanzando. Promo válida hasta agotar stock. Este domingo 1.500 millones más una Audi Q2, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso, sale una New Kona híbrida y mucho más con CNT. El poder de cambiar está en tus manos. Más de repaso de juegos. Trinidense ante Cerro Porteño mañana a las 18 en el Arsenerico. Yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Recupera la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. 20:30 el partido Libertad Guaraní, esto mañana. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmarlas en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugo Zuco. Vienen en sabores para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Proba jugos Zuco. Y su Seguros Chaco. Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Su Seguros Chaco. Dos partidos el domingo. Sol de América Olimpia será a las 17:30 en el Defensores. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971830008. Centro de Materiales Santa Rosa. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país y las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. 2 de mayo Luqueño, el domingo a las 20. Así como están las cosas, Luqueño está para ir en avión. Un detalle no menor. A Pedro Juan. Te libras de 6 horas de ida, 6 horas de vuelta en bus. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Renta Magno Herramienta Más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-534. Renta Magno Herramienta Más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Recuerdo la primera época de 2 de mayo, en primera muchos equipos utilizaron la vía aérea. Sí, nosotros con Tacuarismo que nos fuimos con un avión de militar. ¿Y no pasó hubo unos aviones que tuvo problemas, Tacuares? ¿Te pasó eso, Germán? Fue a la vuelta, ¿verdad? Estuvo bravo. A la vuelta. Sí. Hubo problemas del avión. Estuvo bravo, rezamos bastante. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta negra Pomelore. Maridaje perfecto tradicional paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra Pomelore es de Fortín. Todos los viernes en Farmacia Catedral aprovechar los descuentos reales hasta el 50% en productos seleccionados. Exclusivamente llamando al 627-7000, escribiendo al WhatsApp 0982-927-610 o ingresando a la web farmaciacatedral.com.py. Además, tenés descuento del 30% con todas las tarjetas de la cooperativa universitaria en todas las sucursales. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Cortito, saquemos Libertad. ¿Quién piensa que va a terminar bien el campeonato después de ver las 11 fechas a todos? Fuera Libertad. Sí, fuera Libertad. Luqueño. Para vos, Luqueño. Para mí... ¿Graban ambos? Yo creo que Olimpia va a terminar segundo. Creo que, pero... No, en rendimiento, el que te manda hoy, que va a mantener eso y puede evolucionar en ese sentido, si no es estadístico. 2 de mayo para mí. Si es que va, para mí 2 de mayo va a continuar en este lugar. Pero no es segundo, sino que va a mantener lo que está haciendo ahora. Puede ser tercero, nivel, puntos. Para mí 2 de mayo va a mantener en la segunda parte. Yo creo que 2 de mayo y va a mejorar mucho Guaraní. No, uno no más. Es que están ahí 50 y 50. No.
Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.pirega. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. También estamos en Instagram como @cerámica-itagua, en la web cerámicaitagua.com.pirega. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.pirega. Rumbos, toda la vida con vos. En Electroban, celular Samsung A05 64 GB, cuota de 115.000 guaraníes. Acordate que podés financiarlo con tus tarjetas de bancos aliados. Llámanos, escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegar a los imbatibles a supermercados Stock, a precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Gerardo Ortiz, arquero de Sol de América, Sol enfrenta el domingo a Olimpia en el Defensores del Chaco. Contanos ahora lo que se viene el partido ante Olimpia, cómo lo están planificando y cómo llegan por sobre todo después de los últimos resultados y rendimientos. Bueno, la verdad que venimos llegamos con mucha esperanza de poder hilvanar otra vez otro resultado positivo. Estamos peleando, bueno, ya salimos de la zona del descenso, queremos escaparnos un poco de eso, olvidarnos de esa etapa. De nuestra parte sabemos que falta mucho, falta todavía toda una rueda y todo un torneo, pero paso a paso tenemos que ir construyendo y hacernos cada vez más fuertes, ¿no? Gerardo, ¿le vino bien a Sol cuando empezó a cambiar el esquema táctico? Humberto García pasó a jugar con 3 centrales, ahí como que se vio un equipo diferente y de hecho los mejores resultados los han sacado en este último tramo a partir de esa idea de Humberto. Sí, bueno, en realidad los resultados se iban a dar porque bueno, uno prácticamente tiene que pagar un derecho de piso más o menos, eso lo pagamos nosotros en pequeños detalles en primera división. Hoy por hoy creo que de la forma en que jugamos, hoy estamos a la era de la información y todo el mundo ve cómo lo hacemos. Creo que mantenemos un orden de atrás para adelante. Ese orden da que tengamos posibilidades de mantener el cero durante muchos minutos. Creo que eso nos ayuda. Las veces que nos convirtieron muy temprano sí nos costó, entonces tratamos de hacernos fuertes con el cero y tener un equilibrio arriba de poder concretar las veces que tenemos, ¿no? Gerardo, y más ahora que hay vueltas importantes y apariciones importantes también en el equipo, digo, lo de Fernández arriba parece más consolidado, empezó a encontrar, llegó el gol incluso en la fecha pasada, volvió Cristian Amarilla al equipo, o sea, las vueltas hacen bien también y se ve a ese Sol de América de las primeras fechas. Sí, totalmente. David es un jugador muy interesante, hay que llevarlo de a poco, a los chicos hay que ir guiándolos porque hay veces que tienen ese zarpazo por fechas y por ahí también se le puede nublar, entonces siempre a los chicos en estos momentos hay que tratar de mantenerlo con el pie sobre la tierra, saber que es un proceso, saber lo que estamos jugando por sobre todas las cosas, y ojalá que de esa manera con mucha madurez nos siga ayudando porque eso es muy importante para nosotros, nos da una frescura terrible ahí arriba, entonces es fundamental. Lo de Cristian también viene una lesión, así que ojalá que estemos todos al 100% y podamos tener un gran partido el domingo contra Olimpia también. Gerardo, en base a tu experiencia también y tu recorrido ya también por el fútbol, consultarte esto que es tema de toda la semana y prácticamente en todo el ámbito deportivo, el tema del rendimiento de los equipos paraguayos, ¿verdad? Son 6 derrotas de 6, ningún punto sumado a 18, y es importante conocer un poco también tu análisis, me parece, del por qué. ¿Por qué pensás que se da esto? ¿Es realmente una situación solo del momento? ¿Es consecuencia de...? ¿A qué atribuís? Para mí es muy prematuro y son torneos diferentes. Uno es la Sudamericana, otro es la Copa Libertadores. Creo que la exigencia de que solamente uno clasifique en Sudamericana por ahí es más difícil. En Copa Libertadores poder jugar con la localía y lo que es visitante. Hay que ver muchos análisis. Hoy por hoy si vamos a sacar el análisis de la semana,
está mal, pero todavía no terminó ninguna de las fases. Creo que es un llamado de atención muy importante para nuestro fútbol, para cada uno de los equipos, y yo creo que cada equipo, bueno, se va a tratar de dar lo mejor para su institución y con base a eso también lo que es nuestro país, ¿verdad? Pero yo creo que que 2 o 3 partidos vi que nuestros equipos pudieron tener la posibilidad de llevarse un punto o los 3 puntos, y por detalles no lo hicieron. Entonces ojalá que la próxima fecha sea más favorable para nosotros, para los equipos de acá, ¿no? ¿Qué no tiene que hacer Sudamérica para quedarse con los 3 puntos? Yo creo que tenemos que mantener el orden, tratar de cortar el circuito de juego que tiene Olimpia, sin duda, y no vamos a inventar nada. Son equipos grandes que siempre salen a jugar, a proponer la necesidad que conlleva también la institución, la acera que salen a buscar. Yo creo que tenemos que aprovechar los espacios que nos pueden llegar a dar, y hay jugadores claves de ellos que tenemos que tratar de anular su juego y con base a eso ser rápido, ser contundente por sobre todas las cosas, porque de seguro vamos a tener pocas posibilidades de gol, pero las que tengamos tenemos que aprovecharlas. Fútbol a lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y la